Muy buenas tardes a todos, gente, bienvenidos a otro directo aquí en mi canal. Hoy seguimos con el de Witcher, que yo creo que hoy por hoy ya no lo vamos a acabar porque... Cargar partida, por favor. Un manuscrito codificado, no creo que nos quede mucho, sinceramente. Y me lo quiero finiquitar hoy ya. Vale, los capítulos anteriores están todos subidos a YouTube. Y me quedan dos capítulos, o sea, me quedan dos directos que los voy a meter en un vídeo y lo voy a subir a YouTube, ¿vale? Para que lo tengáis todo, ¿vale? Y subo este después. La mejor armadura del juego creo que es. Y la mejor espada de plata del juego, creo, ¿vale? Madre mía, estuve viendo unos vídeos el otro día del 3. Bueno, que yo tengo el 3 y lo he jugado, ¿vale? Pero lo estuve viendo porque no lo tengo instalado aquí. Entonces lo estuve viendo. Y me salieron un par de vídeos y tal. Y es que, madre mía, cómo se ve el 3, tío. Es que es increíble. Incluso a día de hoy, empecé, digo, incluso el de Play 4, que es que jugué yo, se veía de puta madre. Pero claro, empecé un juego de 2015. Es como el Arkham Knight. El Arkham Knight se ve increíble. Vale, hostia, nos quedamos aquí con los ingredientes. Me parece que esto se va a quedar sin hacer porque me faltan cosas. Entonces, vamos a seguir con la historia principal. Los asesinos de reyes. Comerciemos. Mi única opción para hacer esta misión es que lo tengan estos y lo vendan, porque yo no lo tengo. Y me da a mí que no lo van a tener, porque estos tienen runas. No. A ver, ingredientes. Claro, la cosa es, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo? O sea, reina Endriaga. Yo me he cargado a muchas... A la reina Endriaga, pero no sé si... Porque no hay más tiendas aquí. O sea... Estas dos, el increíble Hojar, que es esta, Felicia Korn, que es esta, el Marcus, Bras de Banar, nada. Y aquí hemos mirado, pero no... O sea, es lo que digo, o sea... Creo que esa misión... O sea, mira los de Redania, qué guapo. Halt. The camp is closed to strangers. Halt. Que sí, que te calles. Hasta aquí, en Roach. Vale. Vamos con él. Sí. Vale, Radovid está aquí, que ya lo hemos dicho, los de Redania. Claro, están aquí todos los ejércitos reunidos bajo la bandera de la paz, ¿no? Bajo los brujos, ¿no? De los hechiceros y tal, de... Oye, aquí nos pegáis, esta zona es neutral. Halt! We're here to meet King Radovid. Have you been granted an official audience? We have information about the Kingslayers. Everyone knows the killer is the Witcher from Rivia. Then everyone is wrong. Not my concern. I cannot risk placing the King of Redania in harm's way. We bring Radovid news that will strengthen his position during the talks. Care to risk his wrath? Besides, this camp is swarming with soldiers. We'd have to be stupid or suicidal to attack Radovid. Pass then, if your news is so important. But one word from the King and you'll hang. Both of you. Es como Polonia este país, O sea, Radovid, los redanianos, es como Polonia. Si buscáis las banderas antiguas de Polonia, son un águila. Una águila blanca, me parece así también. Con un fondo rojo, ¿sabes? Con ese color de rojo. Coño. O sea que, quiero decir, cuando tú estás jugando este juego, ¿vale? Son grandes, claro. Claro. Vale, vamos a dejar que hablen. Vale, entonces lo que digo, si tú quieres hacerte la misión esa de Bras Banart ese, el Bras Art ese, como se llame, del diario, tienes que saber ya de antemano, o sea, haberte jugado el juego recientemente para acordarte de esa misión y reservar esas 4 o 5 cosas de monstruos, ¿no? Esas esencias y esos materiales de monstruos para ahorrarlos y cuando llegue este momento darlos, porque claro, yo tengo dos. Tengo la lengua de troll esa o el huevo de arpía y la sangre de Necker. Eso tengo mucho porque eso abunda muchísimo. Pero me falta la de las feromonas de reina Endriaga esa. Aunque maté una o dos me parece, pero bueno, no sé por qué. Pero claro, también esas puedo gastar haciéndote una espada, haciéndote el traje, al saber en qué mierda, ¿sabes? Entonces esa es la cosa. Por aquí que hay. Realmente todo esto ya no me vale para nada. Así que no... O sea, lo mejor que puedes hacer es ahorrártelo.
What's he doing here? ¿Dónde está el rey, tío? Ahí, ¿no? Sí. Mira, ahí estará. Would you request an audience with Ah, vale, que no me deja pasar. Yes. the king will receive you. Vale, ahora sí. El rey estará aquí, ¿no? Ese de la corona. A ver, obviamente, ¿no? ¿Quién va a ser? Es que con el 3 se sacaron la polla, tío. Que se ve ese juego tan bien a día de hoy en PC. Bueno, y en Play 4 también se ve bien, ¿qué cojones? Pero en PC con mods y tal. Madre mía. Y sin mods. Al máximo. De 2015, ¿eh? And in such company. I never thought they'd make a soldier out of you. Vernon Roach is a friend. He's in uniform, sure, but that's meaningless. The world has changed greatly since we met those few months ago. Temeria stands at the brink of civil war. Kedwin has taken the Pontar Valley by force, and a Nilfgaardian delegation plays a prominent role at the summit of the Northern Kingdoms. Voltest and Demavend are both dead. Sí. Though it seems we were signing treaties just yesterday. Henselt was butchered in Vergen. Lo masacré yo. Porque habéis traído los caballeros de la orden. Esto es solo de la rosa, lo de la rosa llameante. Why did you bring the Knights of the Order here, Your Majesty? The Order of the Flaming Rose is here to ensure that the talks remain peaceful. We wish to avoid a second Thanet. What's the delegation from Nilfgaard doing here? Luego leemos alguna de biografía de esa. Shillard Fitzhestelon would never miss an opportunity like this one. He'll come to the talks Claro, and es stage que murió his Hensel, lo favorite matamos, drama. lo dejamos a Roach. No me acordé. I've come here for help, Your Majesty. Wait, Witcher. Were it not for you, Henselt would have perished at the hands of an assassin. Am I right? Vale. I only delayed his death. Do you know how he died? I wasn't there. The first lie of the day, and the negotiations have yet to begin. How can I help you if you're not honest with me? Henselt had Roach's unit murdered. I can't call it anything else. In doing Uf, that, no he sé, signed creo que la his ha own cagado, death sentence. In the chaos that followed the Battle of Vergen, we caught up to him in one of the houses. I killed him because it had to be done. It was just. And Death Mold is next on the list. El puto That asqueroso is ese. the only reason I won't have you hanged, Vernon Roach. You said you needed help, Witcher. Tell me more. Vale, voy a decir una cosa. Aquí este está más relajado. En el 3 es un loco, hermano. Quiere cargarse a todas las brujas, elfos, enanos, a todos. O sea, se vuelve un loco, chaval. Ya nos haremos el 3, lo jugaremos y lo disfrutaremos como hijoputas. Los de Kedwin están Who's aquí. representing Kedwin? Only the sorcerer Deathmold and his men are in Lochmuin. Claro, ha muerto el rey, ya no puede But estar. Deathmold represents Obviamente. himself. ¿Quién representa a Temeria? If Temeria is in turmoil, then who Tris, has arrived to bueno, Tris represent está Constable Natalis, desaparecida. the hero of Brenner, which Ah, is good. verdad. His presence is like a slap on Shillard's face delivered by the North. Se la de Sheila de intercambio. Tanserville is behind the murderers that hit Tanserville, Temeria, se Eddard, and dice. Kedwin. How do you know? We killed one of them in Eddard. Deathmold used his magic to give me a glimpse of the past. I saw the assassin talking to others. They spoke of Sheila. One mage's magic shows another's guilt. And it's no ordinary magic, but the forbidden path of necromancy. It all makes sense. Tiene que ser porque en español se traduce necromancia y nigromancia. Apparently, Triss Merigold confessed to him O that sea, the se puede decir de las dos sorceress had formas. set up a secret Ellos lodge. dicen necromancia, Triss is working with Shillard. que también está traducido en español, Detained as a necromancia. suspect. Shillard believes the sorceresses of Nilfgaard were also part of the conspiracy. Luckily, the entire amphitheatre is under a spell that quells any magic. Otherwise, no one would dare go near all those mages. Well, the talks beckon. Everyone wants to see Temeria's bitter end. What do you mean by that, Your Majesty?
The nobles are rebelling in Vizima. Lacking a ruler, they simply want to divide the kingdom into provinces. Independencia, ¿no? Divide Temeria. Shame on the traitors. Well, son it doesn't have to catalanes. be that way. Como los catalanes. Anais, the daughter of Louisa and Foltest, lives still. After Foltest's death, the La Valettes came to prominence. Louisa's uncle, Baron Orville, became one of the most important people in Temeria. He wanted to see Anais on the throne, but Vizima was still in turmoil. They sent her to Lochmuin anyway to declare her queen before the entire north. During the journey, the girl was kidnapped. Arian La Valette asked me to use my connections to find his sister, which I did. My people tell me Anais is here in Lochmuin. Lo vimos, que la tenía metida en una especie de cárcel con magia. I cannot mount an armed attack on the Cadwennis. It would be tantamount to declaring war, and we have gathered here to maintain peace. A lone witcher and a former soldier. That would be a different matter. Bring me Anais, Geralt, and I'll salvage a united Temeria and punish those whose hands are stained with the Temerian king's blood. Arian está viva. Será Arian está vivo. Arian La Valette es el tío. ¿Y What about Sheila? Easy, Witcher. I have ways to deal with impertinent sorceresses. I have managed to tame Philippa Eilhart. Why shouldn't I do so with Sheila de Tanzaville as well? The girl is most important, Witcher. I denounce our engagement and make her queen of Redania and Temeria. The nobles of Vizima would greet her on bended knee, and the north would emerge stronger than ever. I must attend these talks, Geralt. Time is short. Bring me the girl, the two of you. Men without country or commander. Renegades that no one seems to have taken into account. I, in turn, promise that Sheila de Tanzaville will pay for her deeds. I shall punish her with fire and steel. Por eso en el 3 se vuelve tan loco. Redania is our only chance at preserving Temeria's independence. It's still risky. Anais, she's the key. I still wonder about Boosie's death. The boy would have had a stronger claim to the throne. Maybe Anais can tell us something. It's high time we visited our old friend, Death. Vale. The Emperor's men hold Triss. They'll get everything they can out of her, after which she'll be dispensable. If it's between the sorceress's life and Temeria's future, then I've no choice. I'm sorry. This is no place to talk. Let's wait till we're beyond the gate. Espérate, me parece que tenemos que elegir otra vez. Salvar a Triss o salvar a la niña para mantener unida. Claro. What do you want here? Vale, vámonos, ¿no? ¿Dónde está la salida? Guíame tú. ¿Y se queda ahí? Vamos, tío. Uf, había que elegir, ¿eh? Ah, vale, era aquí. Salgo yo primero, Roach. No entiendo porque este juego nunca le han metido un sprint. Que Geralt haga un sprint. Para correr más, porque vamos. Vale, cinemática. ¿Quién es esa? Guardias. Roach. Roach. ¿Qué queréis vosotros? Anda a tomar por culo. ¿Quién es esta? ¿Su mujer o algo? Just the person I'd be looking for were I not forced to seek Anais La Valette. You have much to explain, Brigida Paperbrock. Oh no, you'll not pin this on me. I trusted you and you sent me ¿Quién into es a esta? den of vipers. Vipers! Another Vess? This is no time for pleasantries, Geralt. Calm yourself, Brigida. You were to watch Foltest's children. I saw nothing dangerous. Ah, vale, la criada, ¿no? Obviously I was wrong, but I need your help. Anais has been kidnapped. Boosie is likely dead. I need to know how this happened. I need to know the details. ¿Cómo mataron al niño? Lo mató el cabrón You know ese. what you were getting me into. You know that entire rotting bunch. The Count, the Baron. Not half as well as you do, my dear. Who were those men? Not so fast, Roach. I have been hiding in this city for 3 days, scurrying about like a rat. They're hunting me. I'll not let you leave me here. What do you propose? Escort me out of the city, to the river. What will that get you? I expected I would need to fend for myself. I've secured passage.
Take me there. No me fío, Ahora me lleva allí, es una emboscada. Hostia. What happened to Foltest's bastards is no series of coincidences. It's the result of a clever, treacherous game. ¿Ves? ¿Es la traidora? No sé. Geralt, I need to look to Anais, learn how we're to get to her. But Brigida might know what happened to Boosie. Thus far, we've heard nothing but rumors. Take her to the river. Vale. All right, Roach. I'll help you this one last time. I'll search for a back way into the Kedweni camp. You're forgetting. I came here for Triss. Whatever you decide to do later, so be it. But a traitor in the Temerian Pero podemos camp hacer las dos cosas, no me acuerdo, tío. Es que yo creo que tienes que elegir. I'd thank you, Roach, if you weren't such a shit. I'm counting on you, Geralt. Brigida must get to her destination safely. Vale. Pero la escolto yo. Vamos. Sí, vamos ya, para que vamos a esperar. O sea, claro, eso será para. Pues espérate. Que tengo un punto, ¿sabes? Tanta prisa, coño. Hostia, esto tengo subido a tope, ¿verdad? Yep. Vale, este está el 2-2. Este es 1-2. Desbloquea golpe de remate a grupos. Se activa después, vale. Vale. ¿Y este de magia cómo va? Irden. Flujo de energía. Mejora. Las trampas de Irden se unen e impiden a los rivales que se muevan entre los glifos. Vale. Fuerza vital. Más de 50. Vale. Me da vida. Perfecto. No me puedo meter un... No tengo mutágenos, coño. Me ha dado más vida, ¿no? Sí. Bueno, tampoco. Qué bajito se oye, ¿no? Espérate, lo voy a subir. Opciones. Sonido. Diálogo, por favor. Te leo los subtítulos. Too early to pry. I remember you from I'll not let you pick my brain and abandon me. Blessed be the eternal fire. Bueno, soy gilipollas. Estoy recordando que está en inglés. O sea, tampoco vais a entender mucho, ¿no? O sea, que no sepa inglés, pues... Vale, voy a bajarlos igualmente, ya que estoy. Opciones. Sonido. Aquí mismo. Aquí. Vale. Escolta a Brígida. Vale, pero a esta... Vale, supongo que nos enfrentaremos a algo, ¿no? A ver, me quiero leerlo. That's where they're likely to be waiting. Roach would say they'd be waiting along both paths. Roach. You're with me, not him. And I decide for myself. I've agreed to meet someone on the riverbank. We'll go through the wood. Espérate que a lo mejor me la lía esta, ¿sabes? Calm thus far. Your dear Roach seems to have been wrong. You two have a history. Or do I have it wrong? Luego nos leemos la biografía de esta si sale, que no sé quién coño es. Parece la criada, I ¿no? was to stay with Foltest's children, Claro. watch them, travel with them if necessary. Child's play of the Vale, era su novia o algo, ¿no? Su That's mujer. how I ¿no? wound up in the caravan transporting the children to Lochmuin for the summit. Yeah, that clearly went sour. Tell me more. Soon enough. We've just got to make it through the forest. It's a short way to the river beyond that. It should be calm. Let's go. Vámonos. Vale, esto es automático, ¿no? Va a él. Mejor porque las misiones de escolta son una mierda. Redden awaits down by the river at the end of this path. Is Redlin another Unos horas of Roach's después. contacts? No, a smuggler. I'd be looking for another way out if he were Roach's man. Stay behind me. Va a haber pelea o algo de fijo, porque no es lógico que... Vale, ¿esto qué parte del mapa? Hostia. Esto no... Ah, vale, es un minimapa, ¿no? Vale. Mira, Foltest, el de Redania. Este será el de Maven, ¿verdad? Y este es el Hensel, que está muerto. Y faltaría otro, ¿no? Ah, claro, falta... Vale, o sea que solo queda este. Porque este está caput. Este, fíjate, el de Maven, que sé que ha matado en el tren, ni aparece. Este es el Hensel, el hijo de puta este. Y el de Redania, el que hemos visto ahora. Y aquí, bueno, ves, hay como condados pequeños y tal, ¿veis? En amarillo, este está en rojo. Y aquí está el... Ah, esto es... No, Temeria es esto. Claro, es que Temeria es enorme, ¿eh? Bueno, que esto tampoco... Uf, es grande, Redania, ¿eh? Y el de Hensel, hostia. Kaedwen, esto no sé qué es.
Esto es el sur, que este será el de... los de Nilfgaard. Aunque tendría que salir en negro, ¿no? Porque los de azul son los de... Normalmente los de azul son los de... Los de Folten, los de Temeria. Vale, por aquí. Vale, por aquí cosas. Vale. Ya sabía yo que esto no iba a ser tan fácil. Hostia, lleva vida. Uf. Odio este tipo de cosas, tío. Ahora saca la espadaguera, anda. Menos mal que voy cheto, No, pero tú no luches, tía. Y se pone a pegar ella. Tienes experiencia en la lucha, ¿no? Entonces. A chuparla. Oye, ¿cómo me cargo esos? Ah, por aquí, ¿no? Claro, es que como no corre el cabrón del Geralt, tienes que ir así. Bueno, mira que le ha caído, chaval. Buah, toma por culo. Falta el brujo, el mago ese. Hombre, claro. Mira que la espada está fea de cojones, y sigo con ella todavía. Temeria is like a haystack, and the information I have is a burning torch. Fill the rest in for yourself. Estoy mirando por aquí. No vaya a ser que por alguna simple casualidad estos tuviesen trapos. Vale. O sea, son putos soldados. O sea, son bandidos, pero llevan armaduras. Quiero decir, una armadura no la compra cualquiera, ¿no? Pero bueno. Entonces estaba mirando a ver si tenían a lo mejor ojos de tritón de ese, ¿sabes qué te digo? Para hacerme... Vale, esto va para abajo. Vale, tenemos que ir ¿para dónde? Para acá. Hemos venido de por aquí. Sí, hemos venido por aquí. Y aquí a la derecha hay cosas. Vale, aquí hay una caravana. Vale, aquí a la derecha hay una mierda realmente, porque no puedo pasar. Vale, aquí hay que bajar por cojones, vale. ¿Y aquí qué hay? Diagrama de Ruaderi. Oye, han cambiado. Yeah. Vale, esta es hora de la... De plata, Geralt, que es tonto. A lo mejor aquí, tío. ¿Me podría aquí salir la de...? No, la reina Endriago, Vale. Ya estaría. Ahora, si looteamos a ver qué tienen estos gilipollas. Cojo todo. Sí. Han cambiado, o sea, ha cambiado el... ¿Me estoy flipando yo o qué? Cuando he hecho esto, la cambia antes era como... De otro... Orange. 315 Orange. ¿Qué cojones? Aquí en el cadáver este, chaval. Pff. 200... ¿Y esto qué locura es? Celidonia. Oro, ¿sabes? O sea, si no te metes por aquí, pierdes esa oportunidad, Hay algo que brilla ahí, Hombre, no. Vale, son flores, ¿no? Sí. Vale, guerra, guarda la espada, tío. Mi pregunta es... Esto de aquí, vale. Vamos a registrar cada palmo, Que si hay cosas... Por cierto, gente... Está jugando al Red Dead 1. Consta la Xbox, que la tengo ahí, por cierto. ¿Qué es esto? Otro diagrama... armadura de Tirnalía. Y 22 horas. Vale, la armadura de Tirnalía ya la podemos comprar. Pero no la compramos al final. Sí, o sea, estas zonas de looteo que te da un montón de cosas será para chetarte, ¿no? Para llegar al final. Si no miras aquí, hermano, o sea, hay más loot aquí en esta parte que en todo el puto juego, ¿sabes? Bueno, lo que estaba diciendo, está jugando al Red Dead, al 1. En Xbox, en la Xbox 360 que la tengo ahí. Me la compré la Elite, la mejor que había en ese momento. Me la compré justo antes de... Pues eso, de que cerró la producción Xbox. Bueno, Microsoft cerró la producción y ya no se hacen más.
Entonces yo, como la mía estaba hecha una mierda, dije, venga, me la compro, ¿sabes? Y la tengo ahí nuevecitas, ¿sabes? No tiene ni un fallo ni nada, vamos. La he utilizado poquísimo, porque luego me compré la Play 4, ¿sabes? Entonces no... La verdad es que la he estrenado poco. Vale, cosas aquí de... Y estoy jugando al Red Dead, ¿sabes? Y madre mía, tú. O sea, obviamente el juego ya ha envejecido, pero no se ve mal, ¿eh? ¿Y esta zona, tío? Bueno, pero qué locura es esta, tú. Bueno, me da igual, para eso está, ¿no? Para buscar por aquí. Cómo ha envejecido el juego, pero se ve bien, ¿eh? Vale. Neckers. Guau, cómo mata esto, mira. De 2 golpes, chaval. Nada de locos. Está chetísimo. Hombre, la mejor espada del juego, ¿sabes? Pega 50, si no mata ya, vamos. Vale, voy a recoger todo. A ver si me dan cosas. Veo garra, sangre de Necker y tal, ¿sabes? Eso sí. Aquí había alguien, ¿eh? Porque fíjate, está todo lleno de... Mira, que hay un tío. Pero que no me deja nada, hacer nada. Un momento, me voy a rascar aquí. Pues eso, y el juego, o sea, el juego al Red Dead ese lo estuve jugando en la Xbox. Aquí lo puse en el monitor este. Y al juego le falta... pues a lo mejor le puedes hacer un reset, porque se nota el tearing, ¿no? El tearing, ¿no? Para los que no sepáis qué es. Tearing o tearing, como queréis decirlo. Y se nota a lo lejos, ¿sabes? Pero yo estoy viendo y estoy de puta madre jugando. La verdad, estoy jugando la intro y tal, ¿sabes? Cuando llegas con... Pero vamos. Y la verdad es que está guapísimo, tío. Lo que más me toca la polla es que Rockstar está en la mierda, tío. Y no me refiero a que no tiene dinero, sí. O sea, Rockstar tiene pasta para hacer lo que quiera. Sino, el problema es que no lo hace, ¿eh? Podría hacer un remaster del 2. O sea, del 1. Un remake con el motor del 2. Hostia, mira lo que hay aquí, tú. ¿Sabes? Perfectamente, tío. O sea, podrían coger... Aquí que hay Orange. Vale, tampoco hay mucho. Podrían decir, venga, vale. Es que en el 2 está hecho el juego. O sea, está el Red Dead. El Red Dead está hecho con el 2. Porque puedes ir con Marston a las antiguas localizaciones del 1, ¿sabes? Entonces, no sé por qué cojones no hacen eso Rockstar. Vale, aquí hay otro cofre. Orange, vale. Mierda varia, vale, vámonos. A John Marston lo tiene. A Jack lo tienen hecho, la forma, o sea, el personaje, el NPC. A Uncle, a Abigail. O sea, tienen hecho la casa. Es que está todo el mapa del 1, menos México. Y México estará medio, hacer. Porque se ve desde lejos que está hecho el mapa, ¿sabes? Obviamente, ¿no? La distancia de dibujado se ve que está hecho el mapa, ¿sabes? Entonces no sé por qué no... ¿Por qué no lo hace, la verdad? O sea, es coger el 2 y meterlo en el 1, ya está. Porque tienen los personajes... Vale, tienen que hacerse al set. Tienen que hacerse al comisario, al Marshall. O sea, acordáis del comisario y tal, la polla, ¿eh? Pero quitando eso, tío, o sea... Vale, ¿esto dónde da? Vale, por aquí hay una puerta, ¿eh? Buah, cómo me los follo, chaval. Hostia, más cosas ahí abajo, buah. Vale, todo cogido. Vámonos. Vale, pero es que aquí hay un cadáver. Polainas de cuero nilgardiano. A ver. No creo que sea mejor que las que tengo, ¿verdad? No, ni de coña, vamos. Entonces es eso, o sea, está... Y lo que he estado viendo es que los fans con el juego, con el 2, que está en PC, lo están modeando y están haciendo el 1. Es increíble, macho. Lo que hace la gente. Todo por amor al juego, obviamente. Vamos, el juego se ve... O sea, que obviamente ya se ve desfasado a comparación del 2, ¿no? Pero vamos. Qué recuerdo, ¿sabes? Porque yo hace años que no juego ese. Y lo bien que... Y lo poco que se habla de lo bien que lleva Xbox, o Xbox, como queréis decirlo, el calentamiento de la consola, O sea, un juego pesado para la consola, como este, como el GTA V en su momento,
en la puta vida ha hecho ruido, tío. Tiene un ventilador enorme, ¿sabes? Y la Play 4 se calienta con la hostia, chaval. La Play 4... Espada Nilfgaardiana, a ver qué me han dado. A ver la espada cómo es. No creo que será una mierda, ¿no? Espada 0.40. Una polla, chaval. Es buenísima. Una polla que me coma, chaval. 50. O sea, nos encontramos una espada más gorda que la anterior. Madre. Está guapísima. Y esta pega, ¿eh? Porque aparte te da los extra de hemorragia 30, regeneración de vitalidad 2 y generación... ¡Buah! Qué bueno, chaval. Qué guapa, tú. Y la tenía el gilipollas este aquí. Diario de Dorian. ¿Cómo? Ah, que es un espíritu. ¡Es un hombre lobo! Vamos a comer aquí. Mira la tía con las 2 dagas. Muerto. No me ha dejado leer el S. Vale. Guerra, guardaespada. Trofeo lo bisonte. Vale, vamos a mirar a ver. El trofeo, que es lo que me da. +1, +10 de vitalidad, daño humano. Está... Nah, me lo quedo. Tengo mejor. El que tengo ahora es mejor. Diario de Dorian. Diario de Dorian. La herida por el mordisco supura y me arde como si fuera fuego. Eso es lo que sonaba el puto hombre lobo. Las cataplasmas no me sirven de nada, aunque confío en los efectos benéficos de las hierbas. No estoy seguro de si quedarme aquí y seguir buscando plantas curativas o buscar ayuda a la ciudad. La idea de observar las costumbres de los lobos en época de apareamiento ha sido una de las más idiotas que tuvo mi maestro, en paz descanse. Y esto ilustra uno de los problemas endémicos de nuestro sistema educativo. Para estudiar magia, uno debe de satisfacer los caprichos de ancianos seniles. Creo que huele a salchichas, por raro que pueda parecer, se ve que mi olfato ha aumentado. Quizás el hambre ha agudizado mis sentidos. Hoy he conseguido ver y cazar una liebre, cuando normalmente no suelo encontrar ni una que me las pintaran. Un poco de ajo, creo que voy a salir. A ver si hay humano cerca. Hay una luna llena tan brillante que no puedo errar el camino. Era un hombre lobo, sí. Y el tío donde estaba, yo no lo había visto, Y este se lo ha comido, este será el amigo, ¿no? Mira, un cerdo hay aquí. Vale, joder. Y a todos estos tenemos que llevar a esta tía a su punto de encuentro, ¿sabes? Nosotros estamos por aquí cazando hombre lobo y toda la pesca. Madre mía. Buscar Datewen. Otra espada, hermano. O sea, ya está bien, ¿no? Espada de plata. Hostia, mucho mejor, No, una polla. Es mejor la que tengo. Hemorragia. Daña monstruos. Sí, es mejor la que tengo, sí. 45-50, sí. Joder, la cantidad. ¿Cómo te dan aquí tantas cosas, tío? O sea, es que en todo el juego no encuentras una mierda, ¿sabes? Y ahora te encuentras espadas cada 2 minutos, ¿sabes? A ver, espada decente, me refiero. En el juego te encuentras espadas de los soldados, que son espadas de mierda, ¿sabes? Espada básica. Y ahora te encuentras todo lo cheto a última hora, ¿sabes? O sea, ¿yo para qué quiero esto a estas alturas? Bueno, a ver, sí, para pegarme con la gente y tal, pero... Vale, entonces, esto es importantísimo, Vale, hay que ir a la puerta esta, que no sé dónde coño es, pero vamos, para allá. Ya hemos registrado todo, yo creo, no creo que quede nada. Hombre, si me he encontrado una aracha reina de esas. Ah, vale, esta es la salida, de acuerdo. Vale, esta es la salida, ¿no? Vale, esta es la salida. Esto es el final aquí, vale. Vamos aquí a ver qué hay. Sé que es un pesado y tal, pero coño, tampoco creo que dé mucho de juego, entonces me lo voy a terminar hoy. Vale, esta es la división, ¿no? Sí. Vale, hacia abajo. Para allá, recto, ¿no? Sí. ¿Voy bien otra vez? Sí, vale. Y la verdad es que, vamos, el Red Dead, la verdad es que el 1 la apoya, la verdad. No lo sacaron en PC en su día, no sé por qué. Y estuve probando los juegos porque la verdad es que tengo un huevo de juegos ahí. Pero es increíble, o sea, esos juegos como... Y como decía antes, el 3 se sigue viendo increíble. Como es juego del 2015... Se ve increíble, porque por ejemplo el Arkham Knight también salió en 2015. Y ese juego se ve como si hubiese salido ahora. El Arkham Knight y el de Witcher 3 son los que mejor, los juegos ahora mismo que vengan a la mente, que mejor aguantan a día de hoy. Gráficamente. Bueno, y jugablemente también, que coño, hostias. Vale, tengo la de plata, sí, pues a por ello. Vale, fácil, Mira, pum, fuera. Siguiente, aquí. Oh, se viene... Mira, hay criaderos ahí, Vale, puede que no podamos hacer eso, Hay
Un montón de flores, ahora que lo digo. Guantelete de halconero. ¿Os acordáis? Si matamos esto, aparece la reina. La reina Andriago. Abre esta. Ahí está. Y ahora podemos conseguir... No, exacto, mira, ahí está. Uf, ¿qué es eso, tío? Ah, hay más gente ahí. Vale. Estaba aquí, ¿no? Sí, vale. Hostia, son temeríos, vale. Buah, mira cómo come, tío. Ah, vale, que son bandidos, vale. Me estaba guardando eso para este momento. No, que la mueres, que mueres. Vete, vete. Bueno, que no va a morir porque ya está muerto esto, pero... Uf. Será... Es que se mete la tía con 2 cojones, Feromona de Endriaga, ahí está. Vale, a ver si podemos hacer lo del libro, Vale, escalera... No sé, es que esto lleva mierda, la verdad. Me da pereza hasta coger lo que lleva. No da o sea, da pereza hasta agacharse a coger lo que llevan, ¿sabes? De lo poco que llevan, pierde más el tiempo así que otra cosa. Vale, aquí hay más mandíbulas y tal, vale. Vale, por aquí se va, ¿no? Vale. Entonces, puedo dejar a esta y luego podemos volver a hablar con el tío este, ¿no? Espérate porque atrás no se me dejan cosas, Vale, pues vámonos. Porque en realidad aquello ni nada. Vámonos, nada más que había flores. Vale, ya recupera vida, lo bueno, vale, de acuerdo. Vamos bien. ¿Veis? Si no hubiera aparecido por ahí, no sé, si no hubiera tirado por ahí, no creo que hubiera visto a la reina. Vale, entonces te dan... Vale, sí, pues, no sé. Yo creo que sí podemos hacérnoslo. ¿Aquí qué cojones hay? Nada, ¿no? No sé qué hay. ¿Cómo? ¿Por qué suena eso, tío? ¿Qué cojones, tío? Ah, vale, ya sé qué es esto. Vale, claro. Aquí es donde hemos dado antes. Vale, esto es donde hemos estado antes. Vale, ahora bajamos ya. Es que me gusta mirar todo bien porque soy un puto cotilla de mierda, vale. Entonces aquí ya ni nada, ¿vale? Vale, vamos así. Es que no quiero tardar 3 horas en llegar, ¿sabes? Buah, esto huele a batalla o algo, ¿no? Ah, no, hay una barca aquí, vale. Está todo tirado aquí, Vamos, niña. Uf, aquí hay cosas. This is the smuggler I spoke of. This was the smuggler you spoke of. Someone's coming. You'll not sail off, you whore! Killer! Joder, qué pesados. Buah, está a puntito de morir, Deja a la chavala, tú. Igni, vale, quiero con Igni. Ha caído el... Vale, han caído todos ya, ¿no? O falta el cura. Mata a los asaltantes. Vale, ya estaría. Thank you. I'd No, not have desde survived luego. on my own. Talk, woman.
You've dragged me far away from the city. You owe me an explanation. Who were those men? Who have you been hiding from? I don't know. 3 days like a rat, you said, and you don't know? I knew. I mean, I had my suspicions. So talk. ¿Quién eran esos hombres? Who's out to kill you? I don't know. There you go again. Joder, ¿no sabe nada? Truly, I cannot be sure. At first I thought it was revenge for the children. But he knows I'm no traitor. It's not Roach. We both know that. Yes, you're right. Háblame de Marabel y Kimbold. Vale. Tell me about the Vipers. They created this storm. Are they working together? I would say they detest one another. Or that's what they wish everyone to believe. The devil only knows. Háblame de What Kimbold. does Baron Kimbold want? A strong Temeria and a strong North. He's obsessed. He believes we're surrounded by rebels and traitors. The Lavalettes. ¿Os acordáis que ya fuimos a verlo? He's A probably not Kimbold. alone in that belief. But he is alone in believing that he himself is the remedy for that ailment. The Baron sees himself on the Temerian throne. He claimed he would achieve this by Joder, es marrying una niña, Anais. cabrón. Tiene Isn't 5 she a años. little young for him? Hombre. He's a disgusting old sap. He'd be a tyrant were he to don the crown. ¿Cómo es You know Marabel? what the Count intends? No, but I cannot imagine anyone more different from Baron Kimbold. Meaning? I would call him a sheep were his heart not black. He's a jester, an especially nasty one, though I cannot identify his master. He may not even have one. Ah, ya sé quién es el Marabel también. El Kimbold lo encontramos. Y el Marabel es el otro que lleva todo de rojo, ¿os acordáis? Vale. Seems you got to know the Baron and the Count well. Then there's Roach. Ya sé quiénes son. Interesting social Entramos en life, su I'd say. casa Being a buscando lo de las courtier, gárgolas, that ¿os was no acordáis? life for me. I thought it terribly dull and found a remedy. Searching for excitement shouldn't get you killed. It's the last time I do anything of the sort. You can't be sure of that. Is Vernon the only person you do favors for? I've never betrayed Temeria, if that's what you ask. ¿Qué pasó con el What convoy? happened to the convoy carrying Anais? Claro, ¿cómo murió el niño? What about the children? El We bus. were ambushed. The Le mataron caravan por was error o algo, destroyed. ¿no? I need details. We were traveling along the agreed path, with a limited escort so as not to draw attention. The children were in 2 separate wagons, a safety measure, I was told. Claro, si se matan al niño Which se one puede were you casar in? con la niña. I was with Anais. One day a messenger appeared with orders for the caravan's commander. A change of plans. We turned north to travel a longer route for safety's sake. Soon after the turnoff, we were attacked. Ah, vale, lo puedo ver yo, vale. Obviamente, si matan al niño... A ver, el niño es el rey, ¿no? Después de todo esto será el rey legítimo. Aunque dicen que es un bastardo y tal, pero bueno. Claro, pero si matan al niño, la niña es reina, entonces se puede casar con otro. Entonces el Kimbold si se quiere casar con la niña. The attackers were killing everyone indiscriminately. One pulled me from the wagon, but a bolt pierced his neck. It was mayhem. I ran for the bushes and hid. Did you see what happened to the children? The driver of Boosie's wagon was shot. The horses got spooked and ran off into the forest, taking the wagon with them. When the fighting was done, they found Anais still in her wagon. I turned away for fear of what they might do. They merely grabbed her and fled. Any idea what happened to the caravan commander's orders? I have them. After they took Anais, the bastards were in a hurry. They didn't even think to search the Sí, sí, corpses. obviamente estaban Thanks. entrenados para ir a coger al niño. Bueno, coger a la niña y fuera. I'll not return to the city. Thank you again, Witcher. And follow this through. You'll do us all a favor. Tú bien peinada, que bala tiene. Se ha despeinado, ni un rizo tiene. Volver a los muy porque aquí ya no nos queda nada. Y tenemos los ingredientes, ojito. Vale. Ah, vale, pero me deja aquí, ¿no? Claro. No puedo ir para allá, no. Habla con Kimbold sobre los hijos de Foltest. Vale, sí, pero antes de eso vamos a hacernos la del tío este, ¿no? ¿Cuál es? Manuscrito este es, vale. Hombre, no. 3 de 4, ya ves. Nos queda, pues eso, un huevo de arpía. Que de hecho tenemos un huevo y si no lo compramos. ¿Era por aquí? Sí.
Estos son los de la rosa llameante, los de Redania. Vizima. Están aquí. Es que realmente ahora mismo 3 países no tienen rey. O sea, pueden tomarlo. Temeria está sin Foltes, que lo quieren tomar los varones, estos dos. ¿Sabes los que vimos? Que fuimos a verlos. Y... es un ojo de dragón, ¿verdad? ¿Lo de... sí, sí, mira. Es un ojo de dragón, ¿a que sí? Oh, qué bien se ve este juego, tío. Para el tiempo que tiene. Y hecho por un equipo no tan grande. Vale, a todo esto voy a guardarla. Porque hemos hecho bastante y como para que se me quede pillado o algo, ¿sabes? Esta de traje verde es nueva, ¿no? Vale, pero es un NPC que no habla, vale. Sí, va a ser eso, ¿no? Ah, no, está aquí. De hecho tengo 2. ¡Bof! Ahora sí, 4 de 4, vamos para allá. Hostia, ya lo daba por jodido, tengo los ingredientes. Porque hemos ido aquí. Hemos ido ahí, a mirar. Y hemos encontrado a la reina Andriaga, si no, no podemos hacerlo. Pues léelo tú, porque yo no tengo ni idea de algo. Caerme de la cama, caerme al suelo. ¿En serio ya me lo ha hecho? Vale. A ver cuál es la espada legendaria, porque a lo mejor es una puta mierda todo esto. A lo mejor es mejor la que tengo, ¿sabes? Ah, no, que no me la ha forjado. 50-58. ¿Pero de qué? ¿De plata? De espada de acero, 50-58. ¿Y esta es? Es una puta basura. Sinceramente es una puta basura. 50-58. Esta tiene 55-62. No me sale rentable. No. No. Vaya mierda, chaval. Vale, lo que voy a hacer es dejar toda la mierda que tengo. Vale. ¿Me puedes craftear algo? Prepárame un objeto, a ver. Caerme, no me interesa. Bota de vieja de sangre. Armadura de Bran. Conflagración. Guanteletes. Es que... a ver. Pantalones de... ah, lo de vieja sangre. Espada de plata. Armadura de caparazón de Cara, vale. De Tirnalía, de Bran. De Is. Esa de Bran es buena, Ah, bueno, la que tengo yo, que cojones, calla. Y ya está. Armadura de cazador. Vale, lo que yo estaba mirando era... hostia, madre mía, tío. O sea, hemos hecho todo eso para nada, ¿no? O sea, bueno. A ver, para tenerlo, ¿no? He hecho ya. Guanteletes de halconero. Esta no me las da, ¿verdad? 2. Más 2 de daño, 10, tal. Es mejor este. Reducción de daño mágico 15, 8, 8, 15. 10, 8, 8, nada. Armadura de Tirnalía. Dirt Puarni. No se puede ver esta, no. No se puede ver en grande, pero bueno, no. Vale, pues lo que voy a hacer es dejar mucha mierda que tengo aquí, porque... vale. Fuera. Esto me vale. Esto fuera. O lo puedo vender, también te digo, Colmena, Hensel, nada. Esto lo puedo vender ahora. Mierda la voy a dejar, porque claro, ¿para qué quiero yo todo esto? Mira. Esto pesa un montón, ¿sabes? Toda esta mierda, poco a poco. Tela, no sé qué. 111 kilos. Esto me lo puedo dejar para hacerme trofeo de lobisomito. Eso lo voy a vender. Vale, una cosa. Vamos a coger todo, porque de hecho me voy a hacer la bomba. Me voy a hacer todo, voy a llevar todo encima. Vale, esto es aquí. Correcto. Mira, me voy a llevar todo esto, toda esta mierda. Me la voy a llevar y la voy a vender, tío. Venga, va. Se la vendo a cualquier tonto que haya por ahí.
Uf, ahora tengo que hacer poco a poco esto. Joder, dámelo todo, tío. O sea, te estoy diciendo que me lo des todo. Es que lo malo de este juego es que ahora tengo que coger todo a mano, tío. Coño, te estoy diciendo que me lo des, dámelo. 41 corazones de Necker, ¿sabes? Yo me lo llevo todo. Voy a hacer pociones, voy a hacer de todo. Me voy a poner a hacer fabricación. Luego esto para cuando esté en YouTube y tal, esto lo paso, ¿vale? Aquí en directo pues no queda otra que tragároslo, pero aquí cuando lo puedo lo paso. Esencia de agua, esto es un poco, ¿no? Vale para nada esto. Garra de Necker, fíjate todos los que tenemos, 89. Y las que no, las vendemos. Puedo dar pie en lengua de troll. Venga, va, 12, me llevo esto, pum. Me lo llevo también. Me llevo todo, me suda la polla. Ojo de arpía, tú. Me lo llevo. 66 ojos de Necker. Piedra elemental. La 57 todavía de plumas de arpía del otro, que nos lo pido, ¿os acordáis? Del notas ese. Buah, estoy sobrepasadísimo de peso, Y en el juego también. Sangre sumergido. Seso de sumergido. Tejido de Cara. Eso tendría que valer una pasta en realidad, el tejido de Cara. Es decir, ¿cuántos Cara hay en el mundo? Pocos. Significa que habrá 2. Vale. Esa es una bruja, ¿no? Lo que está ahí. Alquimia, vale. Ahora me puedo hacer... ¿Dónde está? Colmena aquí. O sea, si no tengo aquí para hacerme por lo menos 40 bombas. 16 solo, no me jodas, tío. Ah, vale, pero meto otras en sustitución, exacto. Hombre, ahora sí que llevo, mira. Vale, ya he hecho bastante de estas. Bomba, explota con el fuego. Gato, nah. Mangosta, ¿esto qué es? Protección contra el Kairan. Ya ves tú, ¿para qué quiero yo ahora con el Kairan ya que está muerto que... Aceite, aumenta el daño de la espada. Vale. Oropéndola, neblina roja, Simun. El Simun no vale para nada. Sueño de dragón. Bah. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a vender todo. Vale, hay que ir andando, gente. Hombre, me llevo todo lo que llevo. O sea, creo que mi peso es 300 y pico máximo. Llevo 400, o sea, llevo 100 y pico kilos por encima de lo que puedo. Vale. Esto lo hemos visto. Vale, no me deja pasarlo. Oh, sí. Sí. Vale. Una espada que es una mierda porque no me vale para nada. Prepárame un objeto. Vale. ¿Me puedo hacer las botas viejas? Cuero endurecido. Ya, porque lo vendo por el simple hecho de que no creo que me haga falta nada más. Y si no, me da igual, ya tiro con lo que hay. O sea, tampoco me va a volver loco. Mira, 5.000, 6.000 pavos llevamos. Todo esto recogido durante todo el juego, Ahora tirado a la basura. Venga, todo esto fuera también. Pum, pum, pum. No me dan una mierda, tío. O sea, me mato yo para... 7.007 pavos tengo, Madre mía. Y todo esto también fuera, venga. ¿Para qué quiero toda esta mierda, hermano? 7.108 euros tengo. Vale. Y todo esto también te lo vendo. Venga, toma por culo. Perfecto. Tengo muchísimo dinero ahora. Y ahora guardo otra vez. Vale. Perfecto. Vamos a leer algo, ¿no? ¿Os apetece que leamos algo? ¿Algún personaje o algo? A ver si hay algo nuevo. Hombre, aquí había gente nueva, ¿verdad? Mira, ¿os acordáis? ¿Ves? El Kimbolt. Este es el que dice que le da igual casarse con la niña, ¿sabes? ¿Ves? Kimbolt había tenido que ver con la desaparición de Bussy, el hijo de Foltest. Claro, si desaparece el hijo, con la hija se puede casar al fin y al cabo, ¿no? Aunque le saque 80 años, ¿sabes? Pero bueno. Entonces eso, este cabrón, ese que se va, y este es el otro, ¿veis? Que también estos son los que se quieren repartir Temeria. Y este no me acuerdo quién era.
Carduin de Lac Exeter. Habría sido miembro del consejo de hechiceros durante el estado de golpe de Tanith. Había intentado mantener la cordura y la neutralidad. Sin duda dio muestra de ello cuando resultó que los que conspiraban con Nilfgaard no contemplaron su imparcialidad. Teletransportándose de vuelta a Covir fue una acción muy razonable y salvadora, vale. Y Brígida, vamos a leer esta, ¿vale? Esta es la que acabamos de salvar ahora. Amiga de Roach, Brígida Papebrock era una figura de escasa importancia, una cortesana que tuvo la suerte o la desgracia, según se mire, de conocer a Vernon Roach. Aunque carecía de amigos, contactos o protectores poderosos, terminó involucrada en asuntos que la superaban con creces. Brígida seguramente se había convertido en víctima de un asesinato político de no haber sido por la ayuda del brujo, que accedió a escoltarla en su huida de Lockmuir. Brígida era excepcional, en el sentido de que había sido la única adulta que sobrevivió al ataque de los convoy de los hijos de Foltest que se dirigía a Lockmuir. Por eso fue testigo de los acontecimientos que había conducido a la desaparición de Bussy, vale. Jaskier, vale, pero esto está... Es difícil escribir sobre uno mismo, pero no debo eludir este deber. ¿Ves? Todo lo que está escribiendo esto, ya lo dije al principio, que lo escribe él. Para anticiparme las acusaciones de falta de objetividad, estoy escribiendo lo más humildes notas. A ver, ¿puedo bajar por aquí? No, vale, esto va a bajar al siguiente personaje, vale. Vale, Jaskier, en realidad Vizconde de Letho, es verdad, a todo esto, este es un conde, ¿vale? Y tiene un nombre súper largo, lo que se dice Jaskier, pues bueno, para... Vale, Vizconde de Letho, aunque es obvio que los títulos carecen de importancia. Es un trovador adverado, profesor de Oxenfurt, personaje conocido entre la sociedad como encantador, poeta, don Juan y amante sin igual. Todo bicho viviente al norte del Yaruga había oído su nombre, al menos que fuera un patán y zoquete, en cuyo caso su opinión era inútil de todos modos. Jaskier estuvo presente en los acontecimientos más importantes de la época. Amaba, luchaba y negociaba y adquiría todos los conocimientos, incluidos los prohibidos. En sus obras dejaba testimonio de su tiempo, pero la verdadera popularidad le llegó con su poesía en movimiento. En esta historia lo importante es que Jaskier Jaskier se hizo amigo de Geralt de Rivia, posiblemente fuera su único amigo de verdad. Era su confidente, consejero y compañero de miseria, pues con los brujos era imposible que la suerte le sonriera. Este es largo, ¿vale? Voy a bajar. Jaskier se hizo amigo de Geralt de Rivia, posiblemente fuera su único amigo de verdad. Era su confidente, vale. Jaskier retrataba fielmente las hazañas de Geralt y no hay que creer a aquellos que acusan a la crónica de confabulación. La discreción, una virtud que siempre he profesado, me obliga a guardar silencio sobre las circunstancias en las que, a través de las personas de Vernon Roach, comencé a cooperar con los servicios de inteligencia temerios. Huelga decir que en la vida todo hombre llega el momento en que, ante grandes acontecimientos, uno no puede permanecer indiferente, y así no me pude quedar de brazos cruzados mientras la historia iba tomando forma ante mis ojos. Mi dedicación a la causa me llevó a Flotsam en aquel momento, como consecuencia de un accidente con unos gemelos en el burdel local, un guardia de la ciudad, un perro, un gato y una lámpara de aceite, terminé en el cadalso y aquí estoy aquí contándote lo del milagro. Bueno, vamos a bajar. Es evidente que cuando Geralt decidió continuar su búsqueda en el campamento del rey Hensel, en la frontera, que pronto sería pasto de la llama de guerra, decidí acompañarlo. El brujo puede ser ingenuo como un niño, y sabía tanto de política como un lacayo de cocina. Por lo tanto, las posibilidades de que, desprovisto de mi ayuda, lograra encontrar alguna pista sin meterse en problemas por el camino eran prácticamente nulas. Como amigo suyo, que era, no podía permitir que eso ocurriese. Desde la perspectiva del tiempo, el panfleto contra el gobierno de Hensel podía haber estado mejor escrito, pero aún así estoy satisfecho. No acostumbro a permanecer indiferente ante la desgracia humana, y Hensel cometió un error cuando insultó al arte. Fue el instrumento de su ira. Cuando Geralt y Roach se dirigieron a Lockmuir para cumplir con su destino, no me apetecía nada quedarme en el campamento de Hensel. A pesar de su victoria, el estado de ánimo de los Cadwennis era agrio como leche cortada. O sea que al final ganaron. Hostia, ¿y qué habrá pasado con el enano? Con nuestro colega, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, coño, ahora. No caigo en el nombre. Pero vamos, no creo que haya muerto, ¿no? A pesar de su victoria en el estado de ánimo, vale. Así que recogí mis bártulos con la firme resolución de llegar a Lockmuir a tiempo para presenciar los importantes acontecimientos que allí iban a acontecer. Pero no fue posible, porque la llegada de Geralt aceleró dichos acontecimientos como suele ocurrir. Por lo tanto, conozco el resto de la historia gracias a testimonios ajenos, pero los reproduzco aquí lo más fielmente posible. Y si omito algo, puede que asegurar que no era digno de mención. Vale. Vernon Roach. Vale, este ya lo leemos.
Vale, sí, lo que han escrito aparte ha sido: el capitán de los Fajas Azules quería ajustar cuentas con el asesino de reyes y con Death Maul. Así, partió con Cara hacia Lockmuir para cerrar el capítulo final de esta historia. Porque normalmente te ponen la interrogación esta cuando escriben algo. No es que no lo hayas leído antes, que esto ya lo leímos, a Roach ya lo leímos, pero es cuando te meten nueva información, ¿vale? Típica de la Vale, sin embargo, ¿quién les... Vamos a leerlo entero porque no se tarda nada. A pesar de que por entonces no era más que un joven, Bussy ya daba muestra del orgullo y la obstinación típica de los Lavalet. Sin embargo, hay quien lo atribuye en el hecho de que su padre era el mismísimo rey Foltest. El chico murió en extrañas circunstancias que siguen sin esclarecerse. De los dos hijos de la baronesa Lavalet, Anaïs es la única heredera posible al trono. Claro, obviamente no. Este también lo leímos, pero se ha... ¿Ves? Aquí pone que iba a morir en el castillo, ¿vale? Pero imagínate la sorpresa que se llevó el brujo cuando descubrió que el joven valiente había logrado sobrevivir y había ido a pedir ayuda a Radovid para que encontrara a su hermana, Anaïs, el asesino de reyes. Vale, esto lo leímos también, abajo. La visión que tuvo Guerra gracias a la magia nos aportó otra dosis de información. Letho había estado en la zona anteriormente y ordenó a sus cómplices asesinar al rey Hensel. El asesino de reyes cooperó con Sheila de Tancarville para, al igual que en el caso de Jorvet, sus caminos comenzaron a separarse. Cualquiera que fuera el final de esta historia, Letho aseguró que tendría lugar en Lockmuir, vale. Y Jorvet, este también lo leímos, hemos leído todos. Zoltan, aquí está, Zoltan Chivey, ese es. El enano, nuestro colega. He de suponer que Jorvet tardará mucho en olvidar el inesperado enroque que le hizo Geralt. El orgullo del elfo está mucho más traído que su cabeza. O sea, hombre. A pesar de que la caída de Bergen fue un momento en el que se vieron frustrados los sueños del comandante Scoia'tael, el hecho de que Geralt apareciera en aquel momento debe haber sido una agradable sorpresa para él. Los elfos no suelen expresar sus sentimientos efusivamente, pero el comportamiento de Jorvet dejó patente que la ayuda del brujo no estuvo exenta de significado. Para él, sus caminos acabaron separándose, y aquel breve encuentro sería el último, al menos en lo que a esta historia respecta. Bueno, sí, y en el 3 tampoco sale, así que... El único que aparece en el 3 es Zoltan, o sea, Zoltan sí y... Bueno, claro, entonces tiene que estar vivo, sí. Y el otro, ¿cómo se llama? Aparecen Zoltan, Jaskier y Roach. El Jorvet no sale por ningún lado, pero bueno. La paciencia tiene un límite, por lo tanto, nos sorprende que aprovechara con entusiasmo la oportunidad de salir del campamento de Hensel y marcharse a Bergen. ¿Os acordáis que le escoltamos hacia Bergen para estar con su gente, no? Tras la caída de Bergen, los caminos se llenaron de refugiados. Cuando abandoné el campamento de Hensel, me encontré con Zoltan, que afortunadamente logró escapar de una pieza por uno de esos caminos. Toma ya. Claro, es que en el 3, yo cuando lo jugué, quiero decir, si tú sincronizas la partida del 2, o sea, el juego, este juego con el 3, todas las opciones que tú has tenido de has dejado vivir a este, has matado a esta, has matado a este, ¿sabes qué te digo? Depende de lo que hayas hecho, así se ve reflejado en el 3. Entonces, si yo, por ejemplo, o sea, a lo mejor al no escoger la vertiente de Jorvet en el que atacan Bergen, ¿vale? Y puedo a lo mejor luchar con Geralt y matar y hacer que se retiren y hacer que se salven los humanos, o sea, los no humanos, ¿vale? Los enanos y los elfos. A lo mejor yo pensaba que él estaría vivo, ¿sabes? Pero como yo cuando la jugué en Play 4 no la tenía sincronizada, entonces era, o sea, muchos de los eventos se lo inventó, ¿vale? El juego se lo inventa, ¿sabes? Para, ¿sabes? Entonces yo pensaba que a lo mejor si coges esta vertiente de Roach, muere él al atacar los ejércitos de Hensel, la ciudad de Bergen, pues muere, porque al final, por lo visto, sí que cayó Bergen en manos de los de Hensel. Entonces, vale, este pone aquí: no recuerdo cuándo fue la última vez que fui tan feliz como cuando vi su cara barbuda. Zoltan y yo proseguimos juntos el viaje, hasta ponernos a salvo. Por eso es una historia totalmente diferente, vale, pues ya está. No hay nada más, vale, está aquí el Death Maul, que bueno... Pero es que esto ya lo hemos visto, te está contando lo que hemos visto, que nos traicionó al final. ¿Ves? Death Maul huyó sin intención de arriesgarse a enfrentarse con un brujo. Gracias a aquella sabia decisión logró ganar algo de tiempo. Exactamente todo esto es lo que hemos visto. Yo creo que podemos llevar fácilmente lo mejor del juego, ¿eh? Ahora, os digo también, ahora que estoy y tengo dinero, me voy a coger todas las mejoras, me las voy a meter. Vale. Vale, las mejoras están aquí, ¿verdad? Exactamente. Vale. Vitalidad más 25. Bueno, a ver. Está bien.
Daño más 5. Más una incineración, me la llevo. Vale, vamos a ver si podemos comprar alguna. Esta espada... Está bien esta espada, pero no es la mejor, la verdad. Estas... Son buenas, Bueno, pero es que luego no me las pongo, la verdad. Vamos a comprarlas. Bernard Vogel, ¿este qué coño quiere? Está diciendo algo de Siala y tal. Vamos a... Vale, se me olvidaba las bombas. Que paso me los he puesto, ¿sabes? Porque... ¿Dónde está lo de las bombas? Aquí es, vale, 64, qué locura, hermano. Vale, se cambiaba... No, guarda la espada, anda, que eres tonto. Aquí es. Exacto, aquí es, vale, perfecto. Ahora vamos a ver si tiene esto mejoras de traje y tal. Comerciamos. A ver, ¿tienes tú mejoras? Exactamente, 2. Armadura de Bran, vale, me pillo estas 2. Y ahora no tiene runas, ¿no? No, vale. A todo esto me la puedo meter porque a lo mejor la compra para nada. Exactamente, me la puedo meter. Soy gilipollas, vale. Necesito runas para la espada. De hecho tengo un huevo. Runa de fuego, vale, se la meto a espada de plata, por ejemplo. Sí, vale. No, no tengo más. Vale, vamos a hacer una cosa. A los magos. Aquí había un mago. Exacto, este es. ¿Tienes runas, hermano? Sí, runa de fuego más 5, más 7. Dame las 2. ¿Cuánto cuesta? Bueno, me suda la polla a estas alturas. 500 pavos, hostia. Carita, Vale, y se la meto ya. Una esta. Y otra esta. Vale, este hace 47-52. Entonces, cuando yo le meta esto... 51-56, exactamente. Uf, suben un huevo, la verdad. Le puedo meter 2. ¿Esta tiene también? No, esta solo tiene para cortar el pelo y tal, ¿no? Exacto. Ah, qué putada. Pero bueno. Ah, es un perro, coño. Comerciemos. Te voy a comprar esas 2 que te quedan. ¿Dónde están? Aquí. Una de fuego. Vale, ¿qué diferencia entre de fuego? Una mejora de espada. Vale, esta es básica, ¿no? Y luego esta. Vale, te voy a comprar las 2. Vale, ahora ya estaría. Vale. Y se la meto ya. Mira, justo, pum. Más 5 de espada, más 5 daño. 51-56. Y luego me sube el daño y todas esas cosas. Guau, es que es una locura. Joder, tú. Que me ha dado... Joder. Ver a la Baratriz. O sea, tengo 2 opciones, ¿Ves a la Baratriz o a Roach? ¿Ves? Os lo he dicho. Liries habla con Kimball sobre los hijos de Foltest, vale. Vamos a hablar con el notas este, que este estaba por aquí, ¿no? De Temeria, claro. Estaba por aquí la entrada, sí. Claro, a ver qué hacemos. Es que, claro, ¿qué cojones hago, tío? Cojo a Geralt, o sea... Geralt... Sinceramente yo iría por Triss. Yo creo. Porque... No sé, la verdad es que lo otro... A Geralt le suda la polla a Temeria, en realidad, ¿no? Oye, hay un sonido por aquí. Aquí, ¿no? Sí. 5 de daño, I believe there's been a misunderstanding, my lord. Get out before I call my guards. And what might I convey? Nothing. Baron, sir, you gave your word. For the last time, out. ¿Este qué quiere? ¿Podemos hablar con él? Estos son mercenarios, Oye, ¿este qué quería? ¿Podemos hablar con él? No.
¿Quién? Who was that thug I passed in the door? Te va a decir que quién es, ¿sabes? ¿A ti qué te He's importa? of no concern Claro, to you. te jode. We host who we want. True enough. Vale, vamos a lo interesante. Sé que le ordenaste cambiar el The convoy carrying Anais and Busi was ambushed. Why? I'd like to know that myself. I've seen your letter to Horst Lubbock, the one in which you ordered him to abandon the planned route. Nonsense! I sent no such letter. Mientes. You're lying, Baron. Watch your words, wanderer. One nod from Vagabundo me no and es my wanderer. people will riddle you with arrows before you can use any of your witcher's tricks. Sí, What are you seguro. waiting for? To hear the details of your slander. The letter bears your seal and signature, Baron. Where is it? I have it. Show me. Nos va a hacer matar, ¿eh? No. You'll have to take my word. The word of a wandering monster slayer means nothing Sí, to le voy me. a decir que se la doy para que la rompa. Tú eres If that's gilipollas. the situation, I've said all I have to say. I wrote no such letter. Da igual, la tengo yo. Words come cheap, Baron. I'm finding it hard to believe you. I care little for what you believe. If this letter exists, we are dealing with a forgery. Whoever is behind this has crossed a Temerian noble and will be duly Hermano, que soy un punished. brujo, que cojo ya todos Scribe tus hombres y me the los letter paso por la and confirm what I espada. claim. My claim, my scribe. I'd hardly call that impartial. Claro. Maybe I should just deliver the letter to Natalis. Any accusation will be quickly Es verdad, y dismissed. Natalis, se nos olvidaba Heed Natalis. my words, Witcher. It would be unwise of you to jump to any conclusions. Speak with my scribe. There are objective means of examining the letter's authenticity. I promise to pay you well for learning the truth. The truth does taste better when payment's involved. Vale. Otra de decidir, ¿vale? Voy a guardar aquí. Ahora, vamos a llevársela a su escriba, a ver qué cojones nos dice, ¿vale? Y si no, se la damos a otro. Ve a ver a Lirio es víbora la misión. Ve a ver al escriba para que verifique la autenticidad de la carta, o a Natalis para acusar a Kimball, ¿de acuerdo? Vale. Entonces el escriba debería estar por aquí, ¿no? Aquí debería estar, ¿no? Young Aquí. alchemist, do as you Younger than a order. bard. I dash Won't get it to anything out of him. water. Maybe there's something about testing letters in Oh, que his lo tengo que notes. hacer yo, vale. Vamos a probar. Si va bien así, perfecto. Si no, cargamos la partida y utilizamos... Hay sal ahí, ¿eh? O algo así, encima de la carta. Nota para el escriba. O sea, si nos sale mal, pues... Vale, las páginas se han imprimado con una sustancia que volverá azul al tratarse con el activador. La composición de dicho activador debe guardarse en secreto, pero la ofrezco aquí de forma críptica como recordatorio. Enciende, apaga, mierda, enjuaga. Así se probará los hechos, para leer la verdad deformada por las mentiras y transformar el guano en pis. Cormorants, a string of... According to the scribe's notes, if this is Kimbolt's letter, the paper it's written on was treated with an invisible dye. An activator should bring out the dye, turning the paper blue. Now for the Uf, se viene otro... Better try it on some drafts. Otro lío de estos. Leer la otra de enciende, apaga, mierda, enjuaga. Thus you will the facts evince. Ah, pero primero se enciende, apaga, mierda, enjuaga. Vale. Guano into piss transform. I need to make the substance that will bring out the dye and apply it to the letter. Me la puedo cargar, la carta. Añadir cuidadosamente el frasco y añadir aceite vitriolo. Añadir cobre caliente al frasco. Gotta be careful with this. Señores, lo voy a buscar, A bit of water. Agua. Añadir cal quemada. No. A little burnt lime. Everything's better with a dash of burnt guano. Madre mía, no va a salir aquí un mojón. Shit. Now I'll never know if the letter was fake.
Exactamente, por eso la he guardado, hermano. Para eso la he guardado. Ahí estamos. O sea, lo haces a la primera o lo buscas o... Lo voy a buscar, ¿vale? Vale, vamos a... O sea, tiene varias vertientes. O sea, la das a la otro, vale. Te sale bien. ¿Sabes qué te digo? O sea, se la dais a Natalis. Lo fácil, ¿no? Y ya verás lo que pasa. Lo que pasa es que no me acuerdo, la verdad. Porque no sé si la di o no me acuerdo, ¿vale? O la opción de hacerlo tú mismo, que te salga bien. Gabriel. Qué guapas las armaduras, hermano. O hacerlo tú, que te salga mal y joderte. Not all that falls out to Voy a buscarlo. is gold. Yet a cormorant told shit spells out his hold. Vale, voy a buscarlo porque no me voy a atrever yo a tocar eso, ¿sabes qué te digo? Vale, aquí está. Aquí está, vale. Añadir cal quemada al frasco. Agua, vale. De acuerdo, usar. Vale. Aquí está, cal quemada. Lo primero. Agua. Guano de corborán. Aquí. Y calentar el frasco, helar los vapores y sumergirlo. Wait for it to dissolve. Smells like piss, but it worked. The sheet's orange, not blue. The letter's fake. Kimbold had nothing to do with this. Young alchemist, do as you order. De acuerdo. And acid to water. Voy, ahora qué hacemos, tú. Entonces puede ser el otro, ¿eh? Con la pinta de hijo puta que tiene, con el parchito de la historia, ¿eh? Y al final parece que no es él, ¿eh? La carta era falsa. You were right, Baron. The letter's forged. Of course I was right. I would never seek to hurt Boosie. Bastard or not, he is still a child. Your payment, Witcher. I want you to look into another matter. ¿Qué va a What ser? would it involve? Count Linus Maravel. Claro, está al lado tuya. Heard the name? Young, capable, handsome. Yeah. Yes, all that and more. And he's ambitious to a fault. Right after the Temerian delegation arrived in Lochween, his people began visiting the Nilfgaardian camp regularly. Are you suggesting Maravel's a traitor? We are all entitled to communicate with the ambassador without chagrin and openly, as court and diplomatic protocols allow. Yet the Count's multiple messengers, the letters traveling to and fro, it reminds me more of a complicated courtship. You're curious to know the content of those letters. I want you to learn the Count's plans. The man would sell his mother to please the Emperor. Find out what Maravel's messenger is carrying. If treason is involved, you must alert John Natalis. You will be generously rewarded, I assure you. How do I locate this messenger? Look for my man Aldridge by the fountain here in the camp. He'll point the mage out to you. You need a Witcher to do this? Do not underestimate Count Maravel. He does not employ common scoundrels, and I don't intend to either. Venga, vale. Hieronymus Lash. No. Sound familiar? A pretentious, invented name. Belongs to a bard or a mummer, I'd say. But you wouldn't need my help with either of those. So I'll venture a guess. Maravel entrusts his correspondence to a mage. I knew you were suited to this task. The magic barrier placed over the city mutes all forms of high magic, preventing Lash from contacting Shillard remotely. He nevertheless remains dangerous. During the times of the previous conclave, I believe he was caught practicing black magic. He faced execution, but that louse Maravel saved him. Vale, pues nada. Vale, lo haré. Right, I'll look into it. ¿Qué más me da? My lord, we know where they are. What are your orders? Ey. Bloody wonderful day. Assemble your men and resolve this once and for all. Nada, no. Nos vemos. Oye, ¿qué has Gather your dicho? gear. It's We're you! off to hunt. If it were up to me, I'd stick the dogs on you. Bah. ¿Estos qué van a hacer? O sea, si lo ponen ahí es porque algo es importante, ¿eh? Master Witcher. What do you want?
My lord, the Right Honourable Count Maravel requests the... Seems like everything is these days. Vale. ¿Dónde está el conde? Vale, está aquí, ¿no? O sea... Hay que volver... It's you. Vale. O debería de estar aquí, ¿no? Porque me acuerdo que estaba por... Aquí es. ¿Querías ver? Etiquette is not your enemy, Witcher. It would not hurt you to embrace it at times. Que te calles, tonto. In any case, I could not help noticing you circulating in and out of Baron Kimbolt's quarters. Buah, vale, ahora Yet I vete a por él wonder o... if you are fully aware of the kind of man you serve. What do you mean? He cuts a fine figure, doesn't he? The heavy cloak, the silver mane, the booming voice. Yet our worthy Baron is hardly the saint he makes himself out to be. A lot of that going around recently. I am in possession of certain information that might interest you. Mm-hmm. And you want to share it because... We come from different worlds, Witcher. On the surface, we are as unlike as wraiths and wyverns. Yet, no matter our preferences, culinary, political, erotic, ultimately we both are interested in and tirelessly seek one and the same thing: the truth. Only a fool would disagree. Tell me what you know. Vale. I saw through you immediately, Witcher. I'm content I was not mistaken. You are not the sole person to have repeatedly visited our kind-hearted Baron recently. Doesn't seem strange to me, given the time and the place. Vale, estamos en un He sitio has de... also had some more troublesome callers, blackmailers to be specific. Now, I'm not handing down any verdicts. Perhaps the Baron has some personal problems, in which case I would very much like to help him. Get to the point, Count. My people have learned where these blackmailers are encamped. I assume Baron Kimbolt has not been sitting on his hands and has also dispatched his huntsman to find them. A horrible man. I know who you mean. Ran into him in Kimbolt's quarters. Then you must also know that if you do not make haste, nothing will be left of our blackmailers, save some rotting corpses. Vale. I shall show you where they have their camp, and I merely ask that you learn what is at issue. Naturally, you can count on my gratitude. O podría quejarme al Natalis Both know that si is le not mira, the los greatest reward. gilipollas. I can't promise you anything, Count, but I'll think about it. Farewell. Vale. Is a witcher a kind of sorcerer? ¿Y dónde coño se va? No, por aquí no. Vale, pues ha pasado ya, Gran. Vuelvo a entrar. Vale, hay que ir por aquí. Mira la zona que tiene este, ¿sabes? Vaya casón, chaval. De acuerdo, al fondo debe estar, ¿no? Vale. Porque... Vale. ¿Y ese pájaro ahí? Una gallina. Ah, son... Vale, son cuervos o que sí. Vale. Este hombre sigue tirado, vale. Ah, esta zona nueva, ¿eh? Estos son los que... What do you want? I saw you talking to Kimbolt. I'm free to go where I please and talk to whoever I please. Couldn't agree more. Now you're here and you'll talk to me. I'm interested in the Baron. I've naught to say to you. Not good, because I need to know everything you know about him. Baron Kimbolt sends his regards. Pelea. Oh, just what we needed. Leave us, Witcher. Since when does a Witcher take orders from a huntsman? Since that Witcher stopped hunting monsters and started poking his nose into others' affairs. Sometimes the stench is so strong you can't help but catch a whiff. Aye, well spoken. You've some common stinking thugs here, and I'm to teach them some humility. A ponce like you? Pucker up and kiss my arse, you fucking tulip. These folk have nothing to say to you, understand? I'll be the judge of that. Lend us a hand, Witcher. You'll not regret it. I need to know everything about Kimbolt. God, this is shit! Enough of your jabbering! Kill them all!
La que te ha caído, hermano. A tomar por culo. Thanks, Witcher. We'd be corpses if not for you. Yeah, seems likely. Now don't make me regret helping you. You're welcome to all we know about Kimball. I'm all ears. We came here to collect our fee, me and my brothers, for a favour we did the Baron. What did you do for him? A ver. Spent 4 days in a forest, sitting on our asses. Baron Kimball wanted to pay you for that? Course not. We was to destroy some wagons in a caravan that was to pass through Millville. Problem is, caravan never came round. I can see why you're having trouble collecting. Kimball had shite information. How is that our fault? That bugger lost us a right lot of time. And you know what they say, time is coin. What exactly were your orders? We was to watch the high road for a caravan carrying nobles. 2 coloured wagons and a small escort. The wagons, they was ours. All inside was to perish. Any idea who was supposed to be in the wagons? 2 high-born young'uns and their nannies. That's all the Baron told us. Willing to tell Natalis all this? I'm to fess up. They draw and quarter me. You didn't do anything. Took a job, Claro. that's it. They can't prove you actually wanted to complete it. If you refuse, Kimball wins. He'll squirm his way out of this, but it won't end there. The Baron's got gold enough to hunt you till he hunts you down. Not likely. I'll see them tear stripes off his back with hot pincers. All right. I'll talk to Natalis. Vale. Uf, está medio muerto este. Vale. Por aquí no puedo ir a ningún lado, ¿verdad? Cerrada. Vale. Aquí hay un mercader que le puedo vender toda la mierda que tengo. ¿Dónde está la entrada, coño? Aquí. Bueno, aquí hay un montón, a decir verdad. Vale, pero esta no vende nada. ¿Este qué vende? Greetings. Here to see the show. It's Cara. What service do you provide? I was once a good swordsmith, or at least it looked like I might be. I actually prefer swallowing swords to hammering them, but that upsets my wife. Give her my best. You can do so yourself. She's Alona, the bearded she-elf. Ah, and how's life with a bearded she-elf? Pretty normal. We don't generally bring our work home with us. Vale. Comerciemos. Tienes mierda, ¿no? Vale. Uf. Vale, vale. Bueno, espada Kobiri. ¿Esta cuánto es? 43-45. Es mejor la que tengo yo. De halconero, ¿eh? Mira, aquí están. 2 de Temerio o de Cadweni. Creo que las que tengo son mejores, pero bueno. Para aquí vende más cosas, Mira, 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 mira. 2. Bueno, pero tampoco. Vale, te puedo vender cosas. Espada corta, pum, para ti. Esto no. Esto también te lo vendo. Vale, ya estaría. Era eso, quería que me... Prepare for your final lesson. Final? But I'll have no discussion. This will be a practical... Un perro, vale. Por aquí hay alguna zona. Averigua qué les ha ocurrido. Vale, ¿puedo pasar por aquí? Sí, por abrir, ¿no? Ah, no, vale. Aquí esto está cerrado todo, tío. Se asusta, claro. Y con la espada en la mano. No hay mucho, Vale, ¿qué coño me queda de misiones? También te digo todo esto. Lirios y víboras. El mensajero. Reúnete con Aldrich. Vale, vamos a ver al Aldrich ese. Todo a pata, tío. Es que de verdad un tepeo, tío. Me jodas. ¿Qué está a las afueras? No, está la plaza. Vale, de los temerios. Vale, ¿es dónde es? Está aquí al lado. Cruzo por ahí y llego. De acuerdo. Muy rara esta ciudad, Fíjate los edificios y todo. No sé, son muy raros. Yo por aquí paso como si fuese mi casa, ¿sabes?
Es un atajo en realidad. Ese está ahí de pie. Sí, está ahí de pie, ¿sabes? Como no tiene nada que hacer. El mensajero es este. Vale. Aldrich, Baron Kimbold said you'd point Hieronymus Lash out to me. Perfect timing. Come with me. Vamos. Trickster. Pero vamos, corre, que no tenemos todo el día, hermano. Voy a guardarla por si acaso. Vale. Vamos, tío. Where's Lash? Patience, mate. They should be here any minute. Look, I've done my bit. Up to you now. A matarlo, ¿no? Sí, quitar los pergaminos. Hombre, a ver. We've got a tail. Stop him. Stop there, White One. What if I don't? Then I'll fucking help you. I'd like to see you try. Consider it done. Vale, fácil. Esos son unos paquetes. ¡Abre! Vale, aquí va a estar. Hostia, son de Nilfgaard estos, That's the one. Kill him. Es de Nilfgaard, pero ¿qué cojones? ¿Por qué no le puedo dar, tío? Long live the Emperor! Me calla, coño. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde coño se metió? Aquí, ¿no? Sí, está aquí el cabrón. Vale. Enough. You shall die here and now. ¿Cómo le paro? Vale, ya sé cómo va, ¿no? Y ahora va a aparecer ahí. Vale, ya sé cómo va, ¿no? Igni. Fácil. Vale, le echa la trampa, se queda enganchado, no se puede ir y ya está. ¿Cuál tenía puesto? Ignia, ¿qué es? Vale. ¿Qué es lo que me ha dado? Correspondencia, ¿dónde estaba? Aquí. Me complace informaros de que Anaís, la hija bastarda de Foltest, ha sido entregada a los Cadwellis en nombre de su excelencia. Según habíamos acordado, la chica está ahora a cargo del hechicero Deathmold, que parece más que complacido con el regalo. Confío en que, como ya he cumplido mi parte del trato, pueda esperar una rápida conclusión del mismo por parte de su excelencia. Por desgracia, no todo ha sido lo planeado. El hijo bastardo de Foltest, Bussy, pereció por una serie de falsas circunstancias. Así, cuando uno se maneja en situaciones tan complejas en las que abundan los imprevistos, uno debe estar preparado para asumir ciertas pérdidas. Aunque lamento la suerte del chico, confío en que su excelencia sabrá ver la ventaja de este giro de acontecimientos. Además, ¿cómo puede uno esperar burlar al destino? El fiel siervo de su excelencia, conde Marabel.
Asilar, vale. Entonces estos, ¿vale? Este se supone que es de Temeria, pero este está comprado por los de Nilfgaard, de su excelencia. ¿Ves? Carta de Marvel a Silas Fitz Oesterlen, que es el de los... Hijo puta, vale. Claro, entonces supongo que luego rendirá Temeria para los Nilfgaardianos, claro. A ver, aquí. Quiero hacerme esta, vale. Y voy a hablar con el Natalis ese también, Guarda la espada, Geralt. Ah, vale, está justo detrás de esto, vale. El Natalis. Vale, de acuerdo. Vamos a hablar con él, a ver qué nos dice. Está aquí, vale, es verdad que lo vimos. Hombre, pues viendo cómo van entre los condes, casi mejor el Natalis este. No lo conozco, pero bueno. Ah, puedo hablar con él. Está aquí. Sé que le pasó a los hijos de Rey. Careful, Witcher. You'd better have evidence if you plan to accuse someone of treason. Boosie and Anais. Yes. Ambos. Entonces, acusar a Kimble y Maravel. Count Maravel outright betrayed Temeria, while Baron Kimble planned to murder Foltest's children. Those are serious charges. Kimble hired some thugs to do the wet work for him. I found them, and one's ready to testify. They never got the job done because the convoy carrying the children changed course, only to fall into an ambush set by Maravel. The Count wanted to hand Anais and Boosie over to the Nilfgaardians. Claro. You'll find the proof in this letter. Boosie's death was an accident. Dark clouds gather over Temeria. I cannot arrest them both. Their contingents are among the largest in Loch Muin, and I cannot risk mutiny by their men. Thank you, Witcher. You did well to bring this matter to my attention. I only hope Baron Kimbold will agree to stand with me. Claro, dentro de lo que cabe, el Kimble es un hijo puta, pero Baron, I have learned all, and it makes me sick to think about it. However, you may count yourself fortunate, for we've a greater problem to deal. Claro, el Maravel es el hijo de puta, en realidad. Porque este de Temeria, ¿sabes? Estos dos, pero el Maravel... This plea sounds more like a threat to me, Constable. It is no plea, it is an order, and yes, a threat. Refuse, and the Council of Regents shall receive ample evidence of your crime, of your wish to slay the children for whom our king gave his life. What are your terms, Natalis? Upon returning to Vizima, I shall destroy the evidence against you. Prior to that, however, I expect your unconditional support. Al fin y al cabo el otro es un traidor. Traidor. My words still mean something, unlike yours, you lying, rotting son of a whore. So be it. But heed this, Constable. Do not try to cross me. Venga, machote, con esa cara tonto. Ya está, día hecha, ¿no? Sí, 750 de experiencia. Que tenemos un nivel, entonces vamos a subirlo. Un talento. Vale, de acuerdo, perfecto. Chupi. Esto está al máximo. Sí, pero quiero mirar esto. Vale. Vale, solo puedo subir esta. Irden no lo utilizo mucho, ¿no? Sí, solo de las trampas, vale. Voy a subir la espada. A tomar por culo, ya está. Vale, y eso queda la principal, ¿no? Esa será la principal, ¿verdad? Medalla al mérito de Temeria. Hostia, esta está guapa, ¿eh? A ver, sí, me la pongo. Hostia, hermano, vaya pedazo de medallas, ¿cómo te digo? Ya ves, bueno, me la pongo, me da igual. Ahí bebiendo el cabrón, venga, va. Misiones, por favor.
Vale, nada. Vale, lo del póker de dado me suda la polla en realidad. Vamos a hacer esta. Y vamos a por Tris. Por culo a Temeria, hermano. Eso, que se ocupen los otros, ¿Y dónde está Tris a todo esto? Por Temeria. Vernon Roach o Silas Fields. Hay que salvar a Tris, tío. No podemos dejarla sola. O sea, al fin y al cabo es, yo que sé, nuestra amiga, ¿sabes? Y además que Geralt se lió con ella, ¿sabes? El Roach es colega, pero ya le hemos ayudado, ¿sabes? Vamos a ayudar a esta también. Y vamos rodando. ¿Dónde está eso? Por aquí es. Sí, por aquí, ¿verdad? ¿O qué? Ahora aparecen las arpías. Pesas. ¿Qué pasó, coño? Ya está. Vale, es aquí, Claro, en la embajada. Mira, aquí está el negro. Look who's here. The Rivian Witcher. Greetings. Our paths cross often, it seems. Too often. What do you seek here? Sé que te dice Tris. In the Nilfgaardian camp? Fistek has addled your brain. Hostia, Lower your sword, son. You've got cheek, Geralt. Let's go. Llevo a lo mejor la espada y traje del juego, así que. One false move and your ambassador will never see Nilfgaard's son again. My men won't let you leave here alive. They will if you ask them to, Excellency, and I believe you will. Qué chulo, tío. Reynold Eb Madsen's orders come from the Emperor himself. He'd rather die than give you Marigold. Then he'll die. No, mark my words. You will. Unless you release me. It's not too late. You're boring me. Pick up the pace. Out of the way, all Ya, of le you, pego un or the tajo con old esa man espada. dies. Hold there! I'm not joking. I know. And I advise you not to hesitate. Kill him. For we shan't move one bit. Renwald! He who brings me the Witcher's head will get the Order of Merit. Por ninguno. But Ambassador Fitzestelen. Your Excellency. Lo mata él, ¿no? Orders from the capital. Joder, hermano, qué asco de aire. I'll have to kill you all. What are you waiting for? Get him! Buah, se la ha cargado él, le ha sudado 3 cojones matar a su jefe. Long live the Emperor! Uno menos, casi. Long live the Emperor! ¡Pum! ¡Qué guapo! Long live the Emperor! Venga, ya. ¿Dónde tiene retenida Tris? Esta zona es nueva, Orange. Embajador, a la atención de su excelencia el emperador de Nilfgaard, Emir Valen-Reis. Saludos, su excelencia. Tras visitar a Foltest, descanse en paz, he contactado con Hensel para hacerles llegar la oferta de su ilustrísima. Cadwen es una nación beligerante, dirigida por un rey poco fiable y una nobleza bastante salvaje. Las lealtades y simpatías cambian constantemente en este lugar, y no es difícil manipular la opinión de la gente. He visto que Reynold Madsen ha tomado posiciones también en la combativa zona norte. Quisiera aprovechar la ocasión para expresar mis dudas sobre la necesidad de mandarlo allí. Su excelencia sabe que no confío en él y sospecho que me oculta algo. Su fiel siervo, Silas Fisterlis. Vale. Vamos, que lo que te decía. Aquí ni nada, sí hay cosas, pero es que no sé si... me suda la polla también. O sea, ¿para qué quiero eso ya? ¿Aquí qué hay? Un sitio de poder. Bien. Hay gente, vale. Vale, tengo que matarme a estos, ¿no? Vale. Ahí no, Geralt, que eres tonto.
Venga, va. ¿Por aquí tengo que ir? No, no. Sí, por aquí ni nada, vale. Anillo de poder, anillo de plata. ¿Cómo que anillo de poder? ¿Qué es eso? Uy, una espada nueva. 42-46. Es una mierda. Anillo de hierro. Arpiel y guardiana. Nah, es que se queda muy atrás, no jodas. Coño, ¿quieres coger eso? ¿Qué tal? Vamos para adelante. Este se ha podido ir ya, si quisiera, porque... Ah, que no hay. Pues por donde iba, ¿no? Tal vez. Iba bien entonces. Por aquí. Ah, vale, claro. Es que como es tan ortopédico, que tiene que ser cuando te lo dicen ellos. Ni te da tiempo. A ver, lógico, es un brujo, ¿no? Abajo. Vale. Por aquí tal vez. No. Did you really think you could just prance in here? Make the Emperor proud! Kill him! Long live the Emperor! ¿Por qué no le da? ¿No tiene hitbox o qué? Vamos, coño. The Imperial Army's ranks are endless. Pero a ver si son pesados, ¿no? Venga ya, coño. Le prendió fuego de darle, Estoy pasando el juego generalmente sin hacer una mierda, de la... Bueno, se ha quemado entero, chaval. Sin utilizar pociones apenas, A ver, es que realmente... Claro, ¿qué haces? ¿Te paras aquí en medio de combate? No puedes. ¿Qué es esa? O sea, tú no sabes cuándo te va a haber un combate gordo de verdad, ¿sabes? Tú estás aquí luchando... Vale, me llevo todo esto. Mira, dinero gratis. Vale, bueno, vamos. He cogido todo, sí. Oye, vale, nada. Vale, se ha quedado solo. Ya ves, pues mira. Libre a tu hombre. Let's just say we're close. I knew it. You're in love with her. You wouldn't risk your neck otherwise. But you don't know everything about her. What are you talking about? Your friend and the other witches conspired against. ¿Y a mí qué cojones me importa si yo soy un brujo? How do you know that?
From the best possible source. She confessed. And how did you convince her to Pues do la that? torturó. By showing her the confessions of other lodge members. I don't believe you. That's irrelevant at this point. During our chat, my people managed to regroup, call for reinforcements. Vale, que vienen más, ¿no? Vale, me Maybe suda now la they'll polla. start fighting like men. Time to show you the Empire's true power. Surround him! Vale, 2. ¿Estos son los hombres? Ah, no, vale, son estos, ¿no? Por aquí va uno. Hay un mago, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo importante es el mago, lo primero. Vale, tú estás muerto ya, tomas por culo. Shame to the Empire. Shield bearers, forward! Leave the Emperor! Lo dices como si los llevara escudos me fuese a hacer algo. Solo te digo, mira, pum. Hermano, que es que es un brujo, ¿no te das cuenta? Hijo de puta. Uf, rueda Geralt. Vale, voy a cagar. Spamear fuego. Bomba. No le hace nada, porque lleva el escudo, ¿no? No le puedo empujar al fuego. Pero tío, dale por encima. Vaya tajo, hermano. Ha pegado un salto. Buah, ha doblado la espalda. Bueno, me he hecho. Lo ha dejado bonito. A ver, llave de prisión. Campamento. Armadura de Vicovaro. Vale. Carta. A la atención de Ruenal Madsen. Estoy de acuerdo con las conclusiones de tu informe. Oesterlen ha fracasado y no estoy dispuesto a que su incompetencia trunque mis planes. Apruebo, por lo tanto, la solución para este problema si surgiese la necesidad. Vale. Armadura de Vicovaro. Esto es una mierda. Carta. A la atención de su esencia, el emperador Talbar. Tal y como habéis imaginado, mis negociaciones con Hensel han sido muy duras y he rechazado la propuesta. Es más, creo que esa logia dejará de prestar los servicios en breve. Por el momento el brujo Gara está conteniendo a esas tercas hechiceras, pero también creo que tiene demasiada información y que debería quitárnoslo pronto de en medio. Cuando termine la reunión de Lockmuir, informaré inmediatamente a la esencia sobre los detalles de la muerte del brujo. Hijo de puta. Vale. Pues parece ser que eso lo has muerto tú, cabrón. Orange. Vale, me suda la polla esto, la verdad. ¿Por aquí? Sí. Ahí está. Vale, habrá guardias aquí, ¿no? No. Geralt. Ya habrá torturado. Didn't expect to see me. Are you kidding? The only person you expect to see in a Nilfgaardian dungeon is the executioner. Did they torture you? They tried various things, but they got nothing from me. When I left Flotsam with Vernon, I somehow doubted I'd find you so soon. I know it was hard on you. I'll never forget this, you hear? Never. No puedo abandonarte. Half the Nilfgaardian army for a friend. Claro, tío, si fuese el Roach. Bueno, Roach. El Jaskier también haría lo mismo, ¿no? I also know the lodge was behind Demoven's assassination. Geralt, I trust you. True. I'm a member of the lodge, just like 8 other sorceresses. But if you think I'm responsible for the lodge's actions, you're badly mistaken. The lodge is a theater for 2 actresses. Sheila and Philippa have long dominated it. To the point where you didn't know about the murder they planned? To the point where I was no longer invited to gatherings. Why? They stopped trusting me. Because you didn't agree with them? 9 women very rarely agree on anything. Hombre, ya ves. Y a 3. The actual problem was that... Tell me. I was close to you. If Sheila fears anyone, it's Geralt of Rivia.
The Lodge did everything to convince me that our relationship didn't bother them, even that it suited them. But they manipulated me. Through me, they fed you select information. Depending on the circumstances, they twisted facts. We're still close. They could still be doing it. Don't insult me. Calm down, Triss. Reynold Ep Matson claimed otherwise, but I'll always take your word over that of some Nilfgaardian lowlifes. Now, no creo que me la juegue esta. Need to learn the truth. All existing councils of mages disintegrated after the Thaned massacre. We all acted separately. Philippa decided to create a new organization, a secret one this time. When I was sworn in, it never crossed my mind that the Lodge's plans would soon become secret to its members. As you know, Philippa's not one for minor undertakings. She presented a plan for creating a powerful state controlled by sorceresses. No wonder the kings are opposing the sorceresses. Nobody likes a schemer. Philippa and Sheila never lacked ideas or enthusiasm. To control a powerful state, they needed to create one first. Or find a wealthy land with a suitable political arrangement and an easily manipulated ruler. Sheila chose the pues Stennis está comiendo mierda, and Stennis. Demavend hated mages. Claro. No more than Henselt or Radovid. Sheila and Philippa saw Demavend as the weakest ruler. His son, Stennis, blows hot and cold. Plus, he who controls the Pontar Valley controls the north. So it was in Edirn that a popular rebel emerged, preaching the idea La Siala, ¿no? O sea, la... At one of our meetings, I just asked how they imagined overthrowing Demavend. Saskia, ¿no? That was the last time I was invited. After Demavend's death, I became suspicious, but had no evidence. Philippa brushed me off. When you went off to meet Yorveth and Sheila was busy with the Karen's carcass, I managed to scan parts of her megascope. That's when I learned that Sheila had dealings with Letho. If only I'd learned that, everything could have been different. Letho must have shadowed me when I entered Sheila's room. Then he forced me to teleport us to somewhere near Vergen. Did you talk to him? He wasn't aggressive. In Vergen, he told me that Sheila commissioned them to assassinate Demavend. Sí, que de hecho lo mató él, el tráiler, no, el principio. Sheila helped them prepare the assassination. Que fue Letho el que mató al rey. He told you about it. Is that important? Conspirators who suddenly divulge everything? I'd be suspicious. There was some interference as we teleported to Edirn. I emerged intact, but pretty battered. I knew Philippa was in the area. I decided to go see her and lay my cards on the table. Maybe Letho wanted just that. I met a woman at Philippa's house. Thought she was just a servant or Philippa's lover. Before I could speak, I was overpowered by spells. I hardly expected an attack. The pain I felt as my body was compressed, it's indescribable. As if all my bones were being broken. It's even worse when you return to your true form. In any case, Philippa had no idea her lover was a Nilfgaardian spy. I was carried as that figurine all the way to Lochmuin. Asira decompressed me back just before they murdered her. Shillard interrogated me but learned nothing. If it wasn't for you, they'd have had me quartered. Y la voy a dejar aquí por la otra I didn't piece the puzzle together until I was here, in the dungeon. Now you know everything. Vale. ¿Qué hace Sheila en Flotsam? Ever find out what Sheila was actually doing in Flotsam? Claro, por el monstruo. I find it hard to believe she went there just to kill a monster and earn a few orans. You're right, of course. It had something to do with Letho. Claro, tenía que hacer el plan con ellos, ¿no? What did she want from Yorveth? The Scoia'tael were Saskia's trump card. I expect Sheila needed to know what the elves would do, given that a war with Henselt was practically inevitable. ¿Quién ordenó la muerte de Foltest? Siala. I have no idea. Perhaps after Demavend's successful assassination, Sheila and Philippa decided to take the next step. That would be stupid. Killing Demavend was a way to take control of the Pontar Valley. People would forget the regicide in a year, and the Lodge could put its plan in motion. They had to know that if Foltest died, men like Roach wouldn't rest until they learned why that had happened. One thing is certain. Letho killed Foltest, and Sheila was working with Letho. Saskia conoce los planes. Did Saskia know the Lodge's plans? She didn't even know the Lodge existed. Philippa told her that the sorceresses would support an independent state in the Pontar Valley, no strings attached. A fairy tale, but Saskia bought it.
Saskia backed Philippa, and the people backed Saskia. Vale, eso es todo. That'll have to do for now. We'll learn more at the talks. You're going to attend? You have no memory of how the world worked before the Thanid massacre. Actually, I know exactly how it worked. That means... We'll talk about my memory later. All right. If the Council and Conclave still existed, kings wouldn't be assassinated and massacres would be less frequent. This is our chance to restore these institutions, and we shouldn't miss it. Normalizing relations between the rulers and the mages who advise them is our only chance for peace. ¿No? And our only chance to dismantle the Lodge. The Lodge will disintegrate anyway. Once the kings learn it was behind the assassinations, they'll start a witch hunt. We can prevent that from happening. I'm all for punishing the guilty, but can't abide collective responsibility. I'm ready to go and reveal everything I know about Philippa Eilhart, Sheila de Tanserville, and their schemes. Let's go then. Vamos. Sacatriz de campamento. Va a estar petado de soldados, ¿no? Pues no. ¿Y no aparece el tío? No, supongo que no, ¿no? Vale, por ahí no es, ¿no? ¿Por aquí? No, es de mi tío Paco. Pues claro que va a matar a todos. Claro, solo no se mataron, obviamente, claro. Esta también parece nueva, ¿eh? Estoy ingenuo, aquí los va a matar. Orange, vale. No voy a saquear porque ya a estas alturas, la verdad es que... Sacatriz... Vale, pues ya estaría. We shouldn't arrive at the same time. Let's split up. Triss. Yes? That was some mess. I wouldn't want to see you hurt like that again. Ya, estoy reventado, ¿eh? También te digo, tiene que estar el Roach hasta la polla, ¿no? See you at the talks. Tiene que estar cabreado. Bueno, también le hemos ayudado un montón de veces, que no se flipe, ¿eh? Nivel ganado, vamos para allá. A ver, personaje. ¿Qué nos subimos? Esto ya está todo, ¿no? 1 de 2. Ah, esta no está a tope, ¿no? Este me subí. Crítico, efectos críticos más 5, vale. Yo creo que si te haces el juego la mejor forma. Oye, vamos a guardar, tú. Se me olvida. Que tengo otro. Vale. Tengo 3. Joder, vale. Pues se lo meto todo a esto. Vale, perfecto. Es que yo creo que lo mejor es esto y lo otro. Esto y magia. Porque alquimia... La verdad es que... Vale, me meto también. Aumento de resistencia, perfecto. Vale, ahora sí. Claro, teníamos la opción de salvar a la niña, a la Anaís esta, o... voy a guardar otra vez. Tenemos dos opciones, o salvar a Anaís o... a ver si os digo, coño, salvar a Anaís o salvar a la Triss. Coño, obviamente, yo que sé, a Guerra le suda la polla a Temeria, ¿no? En cierto modo. Es lógico que salva a su amiga, ¿no? Y si fuera Jaskier, pues haríamos lo mismo. O si fuese Zoltan también, ¿sabes? Aquí está esta. We're about to witness a great event. Vamos. Ya no nos queda nada aquí. Let's go inside. It's now or never. Vale. Es ahora o nunca. ¿Qué pasa? Que esto ya va a acabar, ¿no? In recent weeks, we have deliberated extensively in Vizima on who is to succeed to the Temerian. ¿Está vivo este? Because the fate of Pero si estaba muerto, ¿no? child remains unknown, we could not reach an agreement. Que le quitamos las espadas, to ¿o qué? reconcile the interests of the esteemed Temerian houses, we have no choice but to divide the country into provinces along the barony's current borders. This cannot be, John Natalis. Temeria stands between Nilfgaard and the north. It must be a strong and united realm. I too would wish it so, Your Majesty. But when Foltest was cut down by an assassin, the country's very heart burst.
I have learned that Anais La Valette is currently in the hands of the sorcerer Death. La cogió Roach. Clearly you have yet to learn of the slaughter that occurred today in the Kedweni camp, King Radovid. Yet there is hope if the child lives. I hasten to remind you that Vernon Roach, his capture is also your responsibility. He is suspected of murdering King Henselt soon after the monarch's triumph in Bergen. As a Temerian soldier, Roach remains under your jurisdiction, Natalis. Vernon Roach disappeared with his unit a few days after the successful siege of La Valette Castle. Should he reappear in Temeria, he shall be arrested and tried as the law prescribes. De acuerdo. Hostia, esto es para ver al Madrid, ¿no? Parece el Bernabéu, coño. Todo lleno de gente. To the matter at hand. The document describing the charter of the Council and the Conclave is, as previously ascertained, an exact copy of the charter. Es que la ropa sí está guapísimo. Fíjate cómo van los brujos. The more important question relates to the Conclave con las and its runas power ahí to puestas y designate todo. royal advisors. Today, randomly chosen mages and sorceresses reside at many courts. However, in the time of the previous Conclave, such persons were carefully chosen. Why shouldn't we pick our own advisors? These individuals bear great responsibility, Your Majesty. The Conclave needs to be certain they are competent. And that they will keep the Conclave's interests in mind. Obviously, sire. The Conclave's chief interest is the well-being and prosperity of the northern kingdoms. The document has been signed by every member of the Conclave we have proposed, as well as by all but one of the designated advisors. We await only Sheila de Tanserville's signature. Without our royal seals, you shall be allowed to designate advisors to cowherds at most. Está todo flipado. That is true, Your Majesty. Sheila de Tanserville should never be allowed to sign this document. Triss Merigold, you decided to join us after all. De Tanserville has royal blood on her hands. She can't sit on the Conclave. That is a lie. Have you anything to support these claims, Merigold? There are witnesses who will confirm that Sheila de Tanserville was behind the assassinations of Demavend and Foltest. Officials of the future Council and Conclave. Sheila de Tanserville should be arrested and tried. If Triss Merigold speaks the truth, Lady de Tanserville will be condemned to death. Bueno, algo pasa, ¿no? Hostia, lo de la rosa, esto. Estos son los de Redania, ¿no? Sí. Sheila de Tanserville, until Triss Merigold's charges are dismissed or refuted, you cannot sit on the Conclave. Arrest her. Ah, vale, van a llevársela. You don't know the whole truth. Merigold doesn't know what she's talking about. Es que realmente este juego tiene una intriga gorda, una historia interesante. Como no te estés atento, te pierdas algo, te vas a la mierda. Hostia, el puto dragón, el que apareció en el asedio del castillo. Buah, toma por culo. La rosa llameante, pues nunca mejor dicho, Es que realmente te tienes que cocer, Si estás tú que sí, ¿sabes? Contra fuego de dragón. Hostia, se la lleva. Qué delicadeza, para cogerlo. Todo tranquilito el dragón de los cojones. A la torre. Buah, claro, son aliados, ¿no? O sea, controla el dragón o algo, ¿no? Dracaris, Dracaris mis cojones, niño. Vamos a reventarlo. Geralt, we're trapped. Magic's no good here. I can't get us out. Sheila, you have to get Sheila. Ah, está aquí dentro, vale. Que se estaba quemando o algo, digo, no me jodas. Vale, ¿el dragón qué es? ¿Plata o acero? Bueno, que la saque él, que él decida, porque claro, esto es mágico, ¿no? Entonces... A ver, Geralt, saca la espada. Derrota al dragón. Hostia, qué hija de puta, De hecho, no sé si me puede tomar algo, ¿no? Sí.
Beber elixires aquí en medio, ¿sabes? Todo liado, todo el mundo muriendo y tal, y este tomándose pociones. Venga, va, pum. Para adentro. Esto está bien, por ejemplo, con la lucha del Kairan, quedaba guay. ¿Sabes? Te tomabas todas las pociones antes de luchar. Pero aquí... Y si ahora mismo te puedo coger la otra, la sila, pegarte un pepinazo y matarte. Aquí arrodillado, ¿sabes? En medio de todo el caos. Vale, por aquí. Vale, llevo la art. Vale, vamos a poner... Bueno, la art está bien, ¿no? La había subido, sí. ¡Opa! ¡Corre, Geralt! El dragón, tú. Pero gilipollas. Geralt es un imbécil, ¿no? ¿66 ha dicho? You're late. Bueno, I've already tan managed difícil, to ¿no? stabilize the portal. You've got nowhere to run. Sooner or later, somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Letho? Sir Sempesis will tend to him, Sir as she will Sempesis. to all the fools who get a hard on at the mere thought of burning a sorceress at the stake. Bueno, está diciendo a todo el mundo, ¿eh? I don't know, fool. I've been looking for him since Foltest's assassination. Con esa cara de bobo, a ver, yo Letho no diría que cheated tiene all cara of de us. bobo. Tampoco te We digo. were deceived by his dull face and sluggish stare. Don't you understand? The Lodge sought a way to get rid of Demavend, that's true. He was a weak, volatile king. Edirn would eventually choke to death under his rule. A ver, He Demavend. chose the lesser evil. He had to be eliminated, and Claro, lo ha Letho utilizado happened para to matarlo, be ya está claro. at hand. Foltest? Henselt? We had nothing to do with that. After assassinating Demavend, Letho used our gold and magical support to find and meet Yorveth. The elf was to help him hide until the matter blew over, or so I thought. The Lodge did not condemn Foltest to O sea que a die. Foltest. Then who did? Nilfgaard. Letho is the king of liars and emperor of traitors. From the start, he worked for the glory of the great sun and the white flame dancing on the graves of his Misma de foes. Trisi. He lied to everyone. Me, Yorveth, your stupid little Triss, and you. Got any evidence? A moment ago, I received a message from the Lodge's agent in Sintra. The Imperial Army is on the move. They're fording the Yaruga now. Do you think the North can defend itself in the current situation? But can you count on another miracle at Brenna? I don't know, but you made it all possible and you'll answer for that. The stigma of treason is yours for all time. We shall see. For no one will leave this ¿Vas a city matar a todo el alive. mundo? No one will tell this story. Philippa controls the dragon. As soon as I disappear, it will turn the city into a Hostia, va, flaming claro, va a tomb. pasar a toda la ciudad por las llamas del dragón. The dragon attacked Foltest's troops during the siege of Lavalet Castle. That hardly Es verdad. supports your tale. We did not control it then. We may have lost a battle, but the war is just beginning. You, however, shall not take part in it. This is your end. Anda, chavala, peínate, anda. Farewell! Something's not right. The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed. I'll be torn to bits! Geralt, remove it! You waited long Mira, si enough. cree. Should you survive, go south to Nilfgaard, where you'll find Yennefer of Vengerberg. Hostia, puede haber muerto, ¿no? Farewell, Witcher. Le he dado a todo el rato aquí. Chico delicado. O sea, claro, he quitado el diamante que hay aquí, ¿ves? ¿Aquí ido el dragón? ¡Hostia! ¡Saca la espada, imbécil! Hermano, eres imbécil, Geralt. Que no sé qué espada es. ¿Espada de plata o cuál es? Hermano, que no la ganó al dragón. Espada de plata, toma por culo. Buah, estoy muerto, me tengo que poner Queen. Vale, sí le baja vida, sí. Hostia, estoy en la mierda. Estoy muerto, No, 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 no te quemes, Geralt, por tu puta madre. Hostia, vale. Buah, no me jodas que tengo que empezar el quinto coño. Ni de puta coña, me está vacilando, ¿no?
No me jodas que tengo que empezar donde he guardado hace 3 años. Ah, no, vale, me la deja aquí, perfecto. Vale, voy a guardar. Vale, no me deja guardar, ¿Usted te imagina? La espadaguera. Vale, Igni Queen. Joder, Guerra, eres gilipollas, hermano. Que des al Queen, coño. Y dale, tonto del culo. Estoy muerto, Mira, tío, ahora, cabrón. Como te pega con la manita, ¿sabes? Mira que no es feo el cabrón, Tampoco es muy grande, Ay, hijo de puta. Pues no vale para nada. Bueno, a ver, sí. Va tú, que me buguea. Vale, estoy sin ir. No le hace nada, el Igni. Estoy en la mierda, O sea, estoy muerto, Uf. Joder. Geralt, tío, muévete. Me das una vieja, hermano. Nada, sí que estoy muerto. Nada, fuego. Nada. Joder, chaval. La de plata, sí. La cagó la gata. Vale, espada de plata. Torre para nada. Queen. Con Freddie Mercury. Joder, lo esquiva, cabrón. Me dice que no. Joder, es que no hay forma de esquivarlo, Te lo comes siempre. Venga, va, coño. Que era exagerado. Encima me quemo. Si es que me cago en Dios. El combate aquí es una mierda. Hostia, ahora ha saltado. Ahora sí. Coño, si le había pegado más, le había hecho más daño antes, si no me salta la escena esta. Esa espada no es la que tengo yo, pero bueno. ¿Qué era el que haces con esa espada, tío? Ascender por aquí. Vale, la torre. Aquí, hombre, aquí hay más espacio, ¿sabes? No la mierda esa de sitio que me ha dejado. Hostia, que está aquí. ¡Saca la espada! Que era el gilipollas, tío. Es que lo que tarda en sacar la espada no es ni medio normal. Claro. Uf, vaya hostia. Bueno, y guárdala. ¿Qué te ha dicho de los cojones? Ahora es más lento que el... hostia. ¿Por qué me ha quitado esto? No, si la palmaré ahora en el último segundo, ¿sabes? Venga ya. Así, despacio, golpe. Mira. Vale, va cayendo, Pues si le queda una... Vale. Claro, es que le hago hemorragia. Pensad que le ha empezado a bajar la vida porque le hago hemorragia con la espada. Que tengo mejora de hemorragia. Entonces lo estoy desangrando. ¡Buah! Como los toros. Toda la nuca. ¡No! ¿Qué haces? Se ha comido a Geralt. Hostia, qué guay, ¿no? O sea, qué escena más chula.
Tampoco creo. Sí, claro que quiero cargar la partida. No me voy a quedar aquí en el punto de... ¿Quiere guardar la partida? Me voy a quedar toda la vida ahí, ¿sabes? Vale, botón derecho. Botón izquierdo. Le clavo la espada como los toros y venga, ¿y qué más? Botón derecho ahora. Vaya mierda de Quick Time Event, coño. Puma, con el garfio, En todo el ojo. Métele la espada ahí por el ojo. No pierdas espadas, que anda que no nos ha costado pasta, ¡Oh, Dios! No me acordaba de esto, tú. Se han parado vivo. Uf. Pinchito de dragón. Está muerto. Qué casualidad, Mata al dragón, vete. Me voy. ¿Para qué me matar al dragón, tío? Si ya está muerto, mira. Bueno. Además, Geralt dice que no mata dragones. Hostia, que se está quitando mierda. Te has matado. No está muerto. Está más seco ya. Corazón de dragón, una vez no basta. 2 logros, Hostia, qué diferencia. Qué mal se ven las cinemáticas a comparación del juego. A list of the Lodge's sorceresses. A list of the whores you'll doubtless find. Buah. Claro, estos son antimagos y polla, entonces claro. Después de lo que ha pasado, ya se van a cargar a todos. Venga. A ver, estos son guardias, cabrón. Joder, qué mal se ve esta cinemática. Parece de Xbox 360, ¿sabes? Las demás se ven de puta madre, pero esta se ve horrible. Y ahora los quemo. Claro, es por lo de la rosa llameante, eso. Son anti-hechiceros y todo, entonces claro. Han ido ahí al sitio donde están todos los brujos y los han matado todos, claro. También te digo, de todos los sitios en los que hemos estado, este es el peor de todos, Es súper feo el lugar. El mejor sitio es Flotsam. Está guapo. Epílogo, vale, ya va a acabar, Vale, que soy por ahí, ¿no? Vale. Ah, mira, claro, está aquí. Y el Roach no se sabe nada, Si hubiéramos ayudado al Roach, estaría el Roach ahí, ¿no? Nos hubiera ayudado. ¿Y qué hubiera pasado a ella? And the dragon? No creo que muriese. Ah, era una dragona. Did you kill it? It's alive. You know I don't kill dragons. But Philippa's... In time, we'll deal with her. You know that could be one of the last dragons alive. O sea, que no está muerto, está herido, ¿no? De gravedad. Se han parado vivo, joder. Pues. I guess Letho got away. A ver, también hay que contar que le he metido 200 espadazos, ¿sabes? Waiting. Where the Temerians made camp. Que me está esperando. Ah, verdad. Vamos. Dice, ¿a qué te refieres con esperar? A esperar a que está de pie o sentado o haciéndose una manuela sentado esperando a que llegue. Yo qué sé. The Kedwenis clashed with the Temerians. The Order's knights raped 2 sorceresses and killed those who dared try to help them. Do you think the Council and Conclave will survive? Well, they're established, and that's the only thing that prevented a wholesale massacre. Hard to say if they'll survive, but for the time being, no one's got any better ideas. Mages are part of this world, whether people like it or not.
They have to have their rights, their place. Otherwise, another lodge will Claro. arise. ¿Qué? ¡Hostia, Roach! Vernon Roach, step away from the child. She's of royal blood. Temerian. Too good for you, Horsens. You're an outlaw, wanted in all the north. Hand over the child and perhaps Ayudarle, the king will show you coño. mercy. I piss on Kedwenny mercy. Roach! Triss! We can't let them have her! This is Foltest's daughter! Está ensangrentado, I've heard enough. Grab them! ¿Dónde va? Flipado, que sois 3 matados contra Cara, que es un brujo, y la otra que es una hechicera. Bueno, y el Roach, que está entrenado desde el nacimiento para ser un guerrero. Mira, pum, pum, pum. Mira, ya habéis caído uno. ¿Que está flipado o qué? El puto pesa de la ballesta. Anda ya. Uf, la que está caído. Venga ya, coño. I failed. Deathmold got away. Thanks, Hostia, se ha ido el hijo de perra. Triss needed my help. You know that. The Nilfgaardians outwitted us all. What are you talking about? They kidnapped Triss. The Emperor dispatched the Kingslayers using the Lodge as a decoy. All in order to breed chaos in the northern kingdoms. Temeria is lost. The Barons will pick it apart into bits. It's not lost. Temeria will be reunited. A ver, está el Natalis, que yo le dije, oye, mira, estos son hijoputas. Far from the kings, their courts and Al their Kimball y al wars. otro, y el Marabel ese. One day, she'll reclaim her heritage. What about you, Geralt? I'm going after the Kingslayer. A man of his word. Hombre, claro. Personal now. Hombre, llevo toda la puta... Farewell, then. El puto juego persiguiéndole, y ahora que le encuentro va a decir, no, no voy. Me voy a mi casa. Farewell, Roach. Bueno, el Roach no se ha picado, la verdad, con nosotros. Ha perdido a todos sus hombres, Bueno, Bess está viva, Aunque no haya salido. Spoiler, pero bueno, que tampoco pasa nada. Porque... Where's Yorvith? How is Yorvith? Proud, I think. The reward on his head has never been greater. Those seeking him, the Scoia'tael hunters, will be reinforced. The special forces throughout the north will receive more resources. The council and the conclave are assigning several mages to Es que este juego sí que tiene más vertientes de elegir una parte u otra, ¿sabes? They won't rest until they find him. Bueno, por aquí no se puede. O sea, el 3 es distinto. El 3 no es tan, ¿sabes? Vale, aquí lo de las gárgolas. No es tanto elegir un camino u otro. Da igual, ¿sabes? Aquí sí. Mira el tío ahí. Aquí sí. Entonces, vale, aquí hay un hechicero. Bueno, hay varios. Vale, toca lucha, ¿no? Porque estos son malos o qué. Pero bueno, en un futuro, cuando haya pasado un añito, 2 o más, ya no lo volvemos a hacer, pero por otro lado. Por Though I know you and you appear wherever something important happens. True, though sometimes by accident. And this time, also a coincidence? Let's say I have something to take care of. In that case, hurry. Once we're done cleaning up this mess created by the royal soldiery, Loch Muin will be magically sealed. Getting out of here? Temporarily. We shall return soon enough to rebuild the city. Loch Muin will regain its former glory. Vale. Until that time, we need to keep the treasure hunters and troublemakers out. So Radovid trusts you? We shall win His Royal Majesty's trust by delivering Sheila de Tansarville and the other traitresses from the lodge. That could take a while. Sheila's fled Loch Muin via Megascope. We have time. She cannot hide forever. Sooner or later, she will Tengo be que probar el de ours. Witcher 3 a ver si me va bien. Vale, que no me reviente el And ordenador. don't dawdle. The city will be sealed in 1 hour. Vale, 1 hora. Tenemos 1 hora, 1 hora justo. Dios, qué guapo, se van. A tomar por culo. Es que están todos chetos los putos brujos. Y las hechiceras. Ahí está. Sentado, esperando. ¿Qué coño tiene en la mano? Una piedra, ¿no? There he is. Wait for me. Geralt. Cosas de brujos. Esto ya... Déjate de amorío ni polla. ¿Me preocupas o son cosas de brujos? No, esto ya es entre él y yo. Somos brujos. Esto ya es otra rama. Si fuera hechicera estaría ella y tal. Pero esto son cosas de brujos. Son cosas de brujos. This is between me and him.
You don't have to. I do. He knows how I lost my memory. Wait for me at the city gate. If I'm not there within the hour, leave without me. Que tengo que esperarte una hora fuera, los cojones. ¿Te imaginas que le hice eso? Aquí está. O sea, esto ya... Ellas son hechiceras y tal. Es otro mundo. Pero Geralt y Letho son criados desde niños en el arte de la lucha y de todo ese tipo de cosas. O sea, esto es cosa de ellos. Un diamante tiene, ¿no? Ah, el de la hija de puta ese. Se la cambió él, ¿no? Took you a while? Is that bauble from Sheila's Sí. megascope? Mm-hmm. My final prank. ¿Tú sabes lo que tiene que costar ese diamante? I switched the diamonds. The one in the megascope has a flaw. Minute. But just large enough to warp the teleport. The Emperor's magic theorist Ya ves, tú sabes lo que tiene que ser. assured me the effect would be spectacular. I let her escape. O sea, una pequeña rajita de nada. You've no idea what the royal witch hunters have in store for her. A lot of pain for a long time. I don't doubt it. So, ready to lay your cards out on the table? No matter the game, Ahora le podemos preguntar cosas, there comes a point when all the players need to show their cards. I love that moment. But first, vodka. I suppose my throat's a little dry. Qué putos In borrachos, that chaval. case, let's drink to old friendships. Claro que le salvó Geralt, lo dijo. Recovered your memory yet? Not entirely. Remember how we first met? Le salvó el culo, no sé qué. I saved your Sí. life. Couldn't think of a nicer way to pay me back. Frankly, I couldn't. I mean, taking care of another man's woman, Yennefer. I can't fathom what you saw in her, but I suppose there's no accounting for taste. Se le viene a la mente. The winter solstice 1270. Mid-Invern, the night of magic. Qué chulo, Letho tío. wasn't lying. The hunt had stopped. At the Hanged Man's Tree, the spectral riders selected from among those they had taken. Yennefer was among them. A wraith cannot be killed, only driven away. Every witcher knows that. Yet the riders fell beneath the blows of our witcher's blades. Crimson blood flowed from under their dead men's armor. We could not kill them all. They were simply too many. A stalemate. Ahí está. He was different from all other elves. There was no shame in his gaze. He had never suffered persecution. He had endured no massacres. Humans had Esa not es Yennefer, taken ¿no? his land. This elf was not of this world. He was an invader. We struck a deal. My soul for that of Yennefer. He agreed without hesitation. Vale. Back with me, friend. Got the feeling you left for a minute. Memories. I remember the Hanged Man's Tree and the Wild Hunt. I remember the exchange. Me for Yennefer. So, cards out on the table. Unless you chase me all that way just to kill me. Zanjemos esto. Te he perseguido por I mucho chased motivo. you for lots of reasons. You owe me some ¿Por qué mataste a explanations to Foltest? start with. Let's say I do. Le han dicho que es un traidor. Puede convertirse en espía. How did a witcher agree to kill humans at another human's bidding? At the Emperor's bidding, Geralt. And he's no ordinary human. O sea, este es... The rulers of the North come up to o sea, este about está a where favor his de los del bodies sur, De... Why? Yo pensaba que era coña, pero... He promised to rebuild the School of the Viper, the Witcher's order where I came to be. Witcher's schools in the south fell into ruin long ago, and Witchers themselves became internal exiles, banned from entering most cities. Besides Seret and Ox, I know of 2 other Witchers of the School of the Viper who should be alive and on the path. Otros 2 brujos quedan, vale. I don't know where they are. Haven't seen them for years. Claro, le dijo el otro, el Emir. Oye, construiremos de nuevo la Orden de la Víbora. Claro,
Le dijo, oye, mira, podéis, ya seréis bienvenidos, no seréis echados de las ciudades ni nada, como apestados, y encima os reconstruiremos vuestra base, ¿sabes? Como Geralt tiene en Kaer Morhen, pues estos tienen lo suyo. La gente de la cacería. How did you know where we'd find the Wild Hunt? Every witcher who wears the viper around his neck knows the place. We had so many books and scrolls about the hunt that I used to think our school was founded for the very purpose of solving the riddle of the spectral riders. Know who they are? You know the true identities of the riders? From what I understand, they're some damn elven race. But they turned out to be a big ruse. The legendary omen of war proved to be a fairground attraction. No Market Square mage could possibly conjure up a cavalcade of wraiths speeding across the sky. Then there's the amnesia. No, there's something more, I assure you. Go ahead, enlighten me. I can tell you want to. There are a lot of legends and myths about it, but the Wild Hunt is a fact. I've fought and killed many of its wraiths. They were spectral emanations, the avatars of real riders. The riders we ran into by the Hanged Man's Tree. Are you telling me you were carried off by elves? Real material sons of bitches like the Imagínate un ejército de brujos. Hombre, tendrías que matar a miles de niños porque dicen que sale uno de cada 10, o sea. The conjunction of spheres. Know the theory? Do you know how monsters appeared in our world? There's not a witcher who doesn't know that. So you know there are other spheres. The most powerful of our mages can open passages between these worlds, and they usually do that to summon the monsters we then have to En el 3 se explica todo esto de los brujos y tal mejor, es la polla, tío. Tengo una ganas de jugarlo a ver si me va bien con las especificaciones del ordenador. Si lo jugamos así. La que sé sí que es largo de cojones. As they did for you and Yennefer. So, elves from another world and their trained wraiths. What do they want from you? I've got an idea, but that's not your concern. Vale. Jennifer, dime qué le ocurrió. Jennifer, what happened after I departed? She was feverish for several days, delirious, in agony. We thought that was it. She was on her way out. Somehow she recovered. But even then she was disoriented. Amnesia like you. What then? Well, the woman turned out to be quite a character. Throwing temper tantrums, trying to seduce orcs, trying to drive a wedge between us. After you so nobly sacrificed yourself, we thought it'd be dumb just to leave her somewhere. She wouldn't have survived more than a month. The whims and vigor of a duchess, but she was just a sorceress with no memory. We were in the heart of the Empire. And as I'm sure you know, Geralt, in Nilfgaard, mages who behave like that either drop their bad habits quickly, or are drawn and quartered by horses in the middle of Victory Square. So I heard. So we set out, wandered through the provinces. Everywhere we went, she got in trouble and we pulled her out. And then one day they captured us. Vaya liante, chaval. Imperial Secret Police. Me, Ox, Sarit, and Yennefer. Imperial Secret Police? Mm-hmm. We were separated and they questioned us. Long and thoroughly. But it was uneventful. No violence. That's how I met Vatia de Rideau. And a couple of weeks later, the Emperor himself. Me. A simple witcher. What happened to Yennefer? I don't know. Never saw her again. Bueno. The Emperor es que los gráficos de este al 3 es un cambio que flipáis, Y solo pasaron 5 años de un juego a otro. I had the feeling she was somehow important to Emir. As I see it, they learned of the Lodge from her. Those Imperial spooks have their ways. All I heard is that Vatir had his men watch Yennefer closely throughout the time she was at the palace. Then we went off to slay the kings of the north.
that's where my knowledge ends. So she's in the Empire. She was when I O left. sea, estaba allí. Vale, pues ya está. ¿Por qué me has esperado? Why are you still here? Why did you wait for me this time? I knew you wouldn't give up. I knew you'd pursue me. And I don't aim to hide anymore. Fact is, only you know the truth about me. Well, and a couple of folks whose word isn't worth spit anymore. I never saw you as a foe. I want to go my way. But if I have to fight you first, so be it. This story ends here and now. A que ver todo esto de qué fin tenía. Care to tell me what it was all about? Kill as many rulers as we could. Lay the blame on the sorceresses. Breed chaos. Prepare the North. Soften it before the invasion. And you know what's incredible? We could not have imagined more fertile soil. No matter what the war's outcome, the northern monarchs will accuse one another. Pursue their God-given rights. Seek vengeance and be at each other's throats for years to come. The North resembles a whorehouse on fire, as your friend Dandelion would say. Dandelion. Me siguen interesando los asesinatos. Hostia, tú, qué locura, tío. Pero esto me tiene aquí 3 horas. Y encima... Se la fue a buscar tan y encima están hablando todo lentos, She thought she was still in control and wanted to get rid of me. I'd bet my eyes that she thought I'd lost my mind, or that Yorveth was manipulating me. And the North descended deeper into chaos. Exactly. There was just one problem. You. I could have killed you in the Elven ruins. Thing is, you weren't really my enemy. Quisiste acabar con la unidad de Yorveth. When did you decide to get rid of Yorveth? Vamos a hablar sin más interesante y tiramos para adelante. A true fox, that one. He was so observant, so dangerous. I got the sense he might see through me at any moment. You made a mistake. You were untouchable as long as the Scoia'tael were protecting you. Maybe, but with Yorveth, my hands were tied. If I'd finished off Kieran... But you didn't. And that allowed me to drive a wedge between you and Yorveth. I forced you to flee. And I let you live. You know I could have killed you. You're forgetting. No, I remember. Vale. No conseguiste matar a Hensel. Shame you didn't take a shot at Hensel yourself. History might have taken a different turn. Maybe I would have killed him. Maybe you would have killed me. Who knows? But Hensel's death, although desirable, wasn't necessary. Vale, yo pensaba que este cabrón iba por su cuenta, ¿sabes? Pero vale, es un espía de los de a cambio de que construye su escuela y tal, vale. Come on, we both know. ¿Cómo mataste a Demavend? Bueno, esto ya lo hemos visto nosotros al principio. How do you manage to slay Demavend? Sheila's magic. I mean, she could give us the king's every move. His habits, the positions of the palace guards, anything. All we had to do was navigate the labyrinth and land the final blow. Besides, she had plenty of gold for the preparations. Greased palms abundantly. It had all the makings of a cakewalk. But it's never that easy. We barely avoided our pursuers. And we wouldn't have if not for Yorveth's Scoia'tael. Another of Sheila's ideas. With Yorveth's elves, not only did we cut down Demavend, but traveling with them put us out of the Lodge's reach. We could calmly plan Foltest's and Hensel's assassinations. ¿Cómo supiste que Foltest iría a la cámara solar? How did you know Foltest would come to the monastery solar? Yorveth and I planned Foltest's murder. The king of Temeria would have to deal with the Lavalette sooner or later, and he made no secret of it. I was sure he'd want to recover his bastard children in the process. And where do they take the children when a castle's under siege? I had to become a monk,
but I couldn't just arrive at the monastery and claim. So one of Arian's patrols out in the forests happened on a Scoia'tael unit torturing a helpless monk. Arian's brave men drove off the elves and I found shelter in the monastery. No one noticed you had no wounds? I paid the monk who treated me a lot of orens to stay silent. Actually, it was only a loan, because I killed him later. Only the dead can keep a secret. Then all I had to do was wait for the situation to develop. I saw you enter the chamber with fall tests. I thought I might fail. Luckily, you failed. Claro, porque no tenía memoria, no se acordaba. Vale. Vamos para allá. Zanjemos esto. Done talking. Let's finish this. Want to fight? Any vodka left in that bottle? A swig apiece. Here. Joder, como para luchar ahora, ¿sabes? Bueno, esto le suda la polla en realidad. Una botella de 2 litros de vodka, ¿sabes? El jefe de los borrachos, chaval. Es que en realidad no es malo, tío. Quiero decir, lo hizo por 4 reyes de mierda, ¿sabes? Que eran unos hijos de puta. Both you and your emperor are forgetting one thing. Misfortune brings people together. Very shortly, the North could be united like never before, thanks to you. But that's just not my concern anymore. I'm not your foe. Claro. I never was. Let me walk away and I will. ¿Te imaginas que le mata? No creo, hombre, obviamente. Viendo que hay The Witcher 3, supongo que le mataremos nosotros. Obviamente. A ver qué sabes hacer. Vale, se viene momento de elegir. A saber qué sabes hacer o vete lejos. A ver, hemos visto que el tío no es malo. El tío no lo hace por sangre, por sed de sangre, sino porque los hijoputas de los reyes mataban a los no humanos y a las hechiceras y todo. Entonces, y a él le prometieron que si devastaba el norte, pues le darían la construcción de su escuela de nuevo, ¿sabes? Entonces los dejarían entrar en sus ciudades y tal, como si no fuesen apestados. Me parece lógico. No, yo no le mataría, ¿eh? A ver, si creo que esto dure más, sí, puedo estar así, a saber qué sabe hacer y matarlo. Pero no me apetece matarlo, la verdad. No me parece un hijo de puta. Ay, que digas. Vete. Claro. Go where you will. Just like that. No threats. ¿Qué quieres que te diga? No soy tu padre, venga. No words of wisdom. Pavila. Going or not. Claro. Farewell, Geralt. ¿Qué hace Geralt? ¿Hace así con la mano? ¿Como de adiós o qué? Y yo creo que ya acaba aquí. Tampoco creo que le quede mucho juego, a ver. La ciudad se chapa, ¿eh? La verdad es que nos tiramos, sinceramente, nos tiramos en el episodio anterior más tiempo consiguiendo las espadas y la armadura que lo que ha durado hoy el directo. Porque yo creo que va a acabar ya y en cuanto acabe el juego, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hace Geralt? Tom Panel Geralt, ¿sabes? Al fin y al cabo es un buen final, quiero decir. No... Es que los reyes son unos hijos de puta, seamos sinceros, son unos come pollas. Y aquí acaba, ¿no? Logro desbloqueado, viejos conocidos. Y continuará. Vale. Lógico. Claro, ahora según lo que hayas hecho,
Te ponen aquí. A sworn enemy of Kedwen and an avid angler. To this day, folk gather round bonfires in Lobendon to hear of the Witcher's deeds. The Witcher witnessed a great Kedweni victory in Edirn. Buf. At Vergen, Henselt's army crushed Saskia the Dragonslayer's motley force, ending the springtime of races. Soldiers of the Unicorn swarmed over the Pontar Valley. As it had before, powerful Kedwen swallowed Upper Edirn whole. Se quedan Yet con verga. subsequent events would render Henselt's triumph short-lived. After Foltest's death, Temeria's neighbors began to vie for the glittering prize that was the realm's throne. Claro. Yet the murders of first Demavend, then Henselt, forced them to look to their own problems. Temeria fell prey to its power-hungry barons. But Vernon Roche held a light of hope for the dying realm, and he tucked it away in a place safe and still to await better times. En aquellas épocas, ¿cómo decías tú que esa niña era la reina? ¿Sabes qué te digo? De Temeria, porque quiere decir... Years before, Geralt of Rivia had witnessed the fall of the council and conclave of mages. Puede ser una niña que haya cogido ahí y haya dicho, mira, está la reina ahora, por la cara, ¿sabes? Their founders sacrificing Sheila de Tanzerville and her accomplices. Yet Radovid also required humility and loyalty from the proud mages, but this did not sit well with all of them. It was a time of great uncertainty, of rape accomplished by royal decree. Yet as troubled as the days seemed, we who had in some way shaped the world's fate finally received some respect. Están todos vivos, el Roach, este, el Zoltan, and I laid my head in a lapse of the muses. Who could have putero, known this ¿sabes? tempest which had ravaged the north was but a harbinger of darker days, and the preamble to an entirely new tale of Geralt of Rivia. Y ya está, ¿no? Tiene toda la pinta. Ve los créditos para ver el final del juego. ¿Cómo? Ah, vale. Si estás tú que vas a cazar al conejo, ¿sabes? Oh, qué hijo puta, pues sí. ¿Y cómo coño la pillas si no tiene ni un arco ni nada, tío? Hostia, que puente más mal rollo, tú. Eso se parte, ¿eh? ¿Está nevando? ¿Es un copo de nieve, no? ¿O qué? Se nota que esto es grabado de hace tiempo, ¿eh? Se ve todo mal. Temerios, ¿no? ¿Qué coño son estos? Ah, el de Nilfgaard, vale. Quítate, que te matan. Buah. Ya ves, está muertísimo. Ya ves, la han pasado por encima de estar reventadísimo, ¿eh? Hostia, qué cabrones, se han quemado la aldea, claro. Claro, vienen de saquear ahí de todo, cabrones. Hostia, vaya ejército, chaval. Claro, están cruzando el río, el Yaruga, lo han dicho, Están subiendo, claro. Y el río es este de aquí, bueno, no se ve. No tengo el puntero para señalar. Se están comiendo Temer, están comiendo todo, chaval. Claro, al no haber rey,
El mundo que conocemos se acerca a su fin, pero el pasado sigue siendo la clave del futuro. Bueno. Pues bueno, gente, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Nos hemos pasado este pedazo de juegazo. No me acordaba yo que era tan bueno, ¿eh? Yo sabía que era bueno. Lo jugué hace años. Pero no me acuerdo que era tan bueno, tío. Y lo infravalorado que está este juego, ¿eh? Pues bueno, como ya hemos visto aquí, toda la historia y tal, muchos de los hechos que han pasado aquí, luego si lo unes esta partida con el juego del 3, hay personajes que están vivos y aparecen, o sea, que hay aquí, ¿no? Que han salido aquí en el 2 y salen en el 3, ¿vale? Eso lo sé. Entonces, no voy a decirlo por spoiler, ¿vale? Pero cuando juguemos el 3 lo veremos, ¿vale? Pero vamos, es la hostia, vaya, una historia increíble. Con personajes que son la hostia, los hechiceros, las ropas que llevan, ¿sabes? Está increíble, guapísimo hecho, ¿sabes? Obviamente este juego se ve pochillo porque es un juego del 2010, ¿vale? Gráficamente no es que sea la hostia, no es como el 3, ¿vale? Que el 3 se sigue viendo incluso 7-8 años después de que saliese, se ve increíble, ¿sabes? Y pasarán otros 5 años y se seguirá viendo increíble ese juego, ¿vale? Pero este se ve pues como se ve. Obviamente de 2010 han pasado 12 años, entonces tiene sus cosillas. ¿Es jugable? Sí, perfectamente. El gameplay está muy chulo, la verdad. Es más tosco que el 3, pero este está bien, la verdad. No es como el del 1, que es imposible jugar. Porque el del 1 intenté jugarlo yo y es imposible. Es muy difícil. Y bueno, pues ya después de tantos directitos aquí con este juegazo, hemos llegado a su final. Todo esto irá a YouTube, ya lo sabéis. Cortaré partes para que no se haga tan largo y tal. Y lo subiré junto con la parte anterior en un último vídeo, ¿vale? Mañana habrá directo, pues la verdad es que no lo sé porque no sé qué juego jugar ahora, ¿vale? A lo mejor nos echamos una partida de el Listed y a chuparla. O a lo mejor un día de esto, ¿vale? Hoy han regalado el de Sims 4 en Steam. Entonces a lo mejor os podemos hacer una partida ahí a la tontería, ¿sabes? Yo nunca he jugado, bueno, he jugado a los Sims, pero no es que estuviese echándole yo 1000 horas a ese juego, ¿vale? He jugado pues a lo mejor, yo que sé, 100 horas, 200, ¿sabes? Lo que sé, o incluso menos, pero bueno. Hasta aquí el directo de hoy. Ya veremos a ver qué hacemos mañana. Así que de momento, a esperar. Nos vemos, gente, hasta el siguiente directo.